Señorita Marple y el beso que terminó en muerte. La copa de champán se le escapó de las manos temblorosas a Eleanor Ashford 3 segundos antes de morir. La señorita Jane Marple se fijó en este detalle desde su posición cerca del rosal. Estaba admirando las flores carmesí cuando un movimiento captó su visión periférica. Un hombre y una mujer se abrazaban apasionadamente bajo la pérgola de glicinas. Sus siluetas se fundían en el crepúsculo. Entonces el grito destrozó la noche primaveral. La finca Meadowbrook jamás había albergado una reunión tan elegante. 300 invitados pasearon por jardines rebosantes de tulipanes y jacintos. La luz dorada de las copas de cristal se reflejaba en un centenar de faroles colgados entre robles centenarios. La gala de primavera se convirtió en el evento social más esperado de la temporada en el pueblo. Lady Pemberton se había superado este año. Pabellones de seda blanca salpicaban el césped. Un cuarteto de cuerda interpretaba a Mozart cerca de la fuente. Sirvientes con impecables uniformes circulaban con bandejas de exquisiteces y vinos añejos. Miss Marple había llegado a regañadientes. Su sobrino nieto Raymond insistió en que necesitaba aire fresco y socializar tras un largo invierno. Él trabajaba como administrador de la finca de Lady Pemberton y consiguió la invitación. La anciana detective se mantenía apartada de la multitud. Prefería observar a participar. Sus ojos penetrantes lo registraban todo: las sonrisas forzadas, las conversaciones susurradas, la tensión latente bajo las apariencias refinadas. Eleanor Ashford había sido el centro de atención toda la noche. La joven viuda poseía una belleza deslumbrante y una considerable fortuna. Su difunto esposo le había dejado una gran herencia al fallecer de un infarto 2 años antes. Esa noche lucía un vestido de seda color esmeralda que hacía juego con sus ojos. Diamantes brillaban en su cuello. Pero la mirada de Eleanor seguía desviándose hacia las sombras. Miss Marple la vio escabullirse de un grupo de admiradores. La viuda se dirigió con paso decidido hacia la pérgola de glicinas que bordeaba el jardín. Alguien ya la esperaba allí, una figura alta, parcialmente oculta por la cascada de flores morada. La anciana cambió de posición para ver mejor. Su bolsa de labores chocó contra una maceta de terracota. La estabilizó con cuidado. Lo que presenció a continuación resultaría crucial. El hombre salió de las sombras. El doctor Thomas Blackwood, el respetado médico del pueblo, casado con Catherine Blackwood desde hacía 15 años, padre de 2 hijas gemelas. La estrechó contra sí, con una urgencia desesperada. Su beso duró quizás 20 segundos. Apasionado, imprudente, completamente ajenos a posibles observadores. Miss Marple se sintió incómoda presenciando tal intimidad. Apartó la mirada, centrándose en cambio en una rosa trepadora que necesitaba mejor soporte. Cuando volvió la vista, Eleanor caminaba rápidamente hacia el pabellón principal. Se llevaba la mano a los labios. El doctor permaneció en las sombras, observando su retirada. Transcurrieron 10 minutos. El cuarteto pasó a bailar un vals. Las parejas comenzaron a bailar en la terraza. Las risas flotaban sobre el césped impecablemente cuidado. Miss Marple aceptó una taza de té de un sirviente que pasaba. La porcelana fina se sentía delicada entre sus manos curtidas. Bebió a sorbos lentamente, disfrutando del sabor a bergamota. Eleanor reapareció cerca de la fuente de champán. Tenía el rostro sonrojado. Aceptó una copa del camarero uniformado y se la llevó a los labios. La viuda dio 3 sorbos. Entonces, su expresión cambió. La confusión nubló su rostro. La copa se le ladeó en la mano. El champán salpicó la seda verde. Eleanor se tambaleó hacia un lado. Se agarró la garganta con la mano libre. La tela esmeralda se oscureció donde el líquido la había empapado. Miss Marple avanzó instintivamente. Los demás invitados se giraron al oír el alboroto. El vaso se rompió. Los cristales se hicieron añicos contra la losa. El líquido dorado se extendió formando un charco cada vez mayor. Las rodillas de Eleanor flaquearon. Se desplomó sobre la terraza con un suave golpe. Sus diamantes brillaron a la luz de las farolas por última vez. Lady Pemberton gritó. Los invitados se abalanzaron hacia adelante en una masa confusa. Alguien gritó pidiendo un médico. El doctor Blackwood salió corriendo del jardín. Estaba pálido. Se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas junto a la mujer caída. Miss Marple llegó instantes después. Se arrodilló con una agilidad sorprendente para su edad. Sus dedos encontraron la muñeca de Eleanor. No había pulso bajo la piel fría. El médico comprobó si respiraba. Le levantó un párpado. Apoyó la oreja en su pecho. Tras 30 segundos alzó la vista.
Sus ojos se encontraron fugazmente con los de la señorita Marple. El terror brilló en ellos antes de que recuperara la compostura profesional. Se puso de pie lentamente. Se dirigió a la multitud con voz temblorosa. Eleanor Ashford había muerto. Se desató el caos. Las mujeres lloraban. Los hombres exigían explicaciones. Los sirvientes acudieron rápidamente en su auxilio. Lady Pemberton se abanicaba dramáticamente mientras su marido ladraba órdenes. Miss Marple permaneció arrodillada. Estudió el rostro de Eleanor con fría indiferencia. Sus labios presentaban un ligero tono azulado. Sus pupilas estaban dilatadas. Pequeños vasos sanguíneos se habían roto en el blanco de sus ojos. Veneno. Definitivamente es veneno. La mente del anciano detective repasaba a toda velocidad las posibilidades. El champán parecía la pista obvia. Pero ¿cuándo había entrado la toxina en esa copa? ¿Quién había tenido acceso? ¿Qué sustancia había actuado tan rápido y a la vez provocado síntomas tan específicos? Su mirada recorrió el entorno, el cristal hecho añicos, el champán derramado, la posición del cuerpo de Eleanor, el ángulo de su caída. Entonces la señorita Marple notó algo peculiar, una mancha de color en la mejilla de Eleanor, carmesí intenso, como si fuera pintalabios transferido de la boca de otra persona. Recordó aquel beso en las sombras, los labios del Dr. Blackwood, presionados contra los de Eleanor, urgente, desesperado, mortal. ¿Podría transmitirse el veneno a través de un beso? La posibilidad le heló la sangre. Los agentes llegaron en 20 minutos. El inspector Craddock tomó el mando de inmediato. Era joven para el puesto, pero competente. Sus preguntas incisivas calmaron la histeria. Se pidió a los invitados que permanecieran en sus habitaciones. Se registraron sus nombres. Se recogieron las primeras declaraciones. El Dr. Blackwood permanecía cerca del cuerpo. Le temblaban las manos mientras rellenaba los formularios. Su esposa Catherine apareció a su lado. Se veía serena a pesar de la tragedia. Sus dedos fríos sujetaban con firmeza el brazo de su marido. Miss Marple observó atentamente su interacción. La expresión de Catherine no revelaba nada, pero sus nudillos se habían puesto blancos. La anciana detective se acercó al inspector Craddock. Habló en voz baja sobre sus observaciones. El beso, el momento, lo sospechoso de una muerte tan repentina. Escuchó con creciente interés. Miró hacia el Dr. Blackwood. Asintió lentamente. Mientras los sirvientes cubrían el cuerpo de Eleanor con una sábana, la señorita Marple notó un detalle más. El bolso de noche de la viuda yacía abierto a sus pies. Dentro había una nota doblada en papel de lujo. Memorizó lo que pudo leer de la letra antes de que un agente recogiera la bolsa como prueba. La gala de primavera se había transformado en la escena de un crimen. El romance se había convertido en asesinato, y en algún lugar entre esos elegantes invitados, un asesino sonreía tras una máscara de conmoción y dolor. Las agujas de tejer de Miss Marple trabajarían horas extras esta noche. Este enredo requería un cuidadoso desenredado. El amanecer se cernió sobre la finca Meadowbrook, como un huésped indeseado. El inspector Craddock entrevistó a testigos hasta las 3 de la madrugada. La mayoría de los invitados se marcharon con semblantes perturbados y con la estricta instrucción de no abandonar el condado. Unos pocos permanecieron para un interrogatorio adicional. La señorita Marple estaba sentada en el salón de Lady Pemberton, observando los acontecimientos con tranquila atención. El inspector caminaba de un lado a otro frente a la chimenea. El cansancio se reflejaba en su rostro, pero su mente permanecía lúcida. Se dirigió al pequeño grupo allí reunido. El Dr. Blackwood permanecía rígido en un sillón de cuero. Su esposa Catherine estaba sentada a su lado, apoyada en el reposabrazos. Su mano descansaba sobre su hombro en un gesto que parecía de consuelo, pero que bien podría haber sido de control. Lady Pemberton ocupaba el sofá, aún ataviada con sus elegantes trajes de gala. El rímel le corría por las mejillas empolvadas. Su marido permanecía de pie detrás de ella, con la mandíbula tensa. Raymond Hartley, sobrino nieto de Miss Marple, estaba apoyado en la estantería. Su puesto de administrador de la finca lo colocaba en una situación incómoda. Parecía abatido. Craddock se aclaró la garganta antes de hablar. El examen preliminar confirmó la intoxicación. El Dr. Blackwood coincidió con este diagnóstico a pesar de su evidente angustia. La sustancia permaneció sin identificar hasta su análisis en el laboratorio. La voz de Catherine Blackwood rompió la atmósfera sombría. Quería saber por qué los detenían. Su marido no había hecho nada malo. Aquel interrogatorio le parecía excesivo.
El inspector se volvió hacia ella con paciente paciencia. Le explicó que su marido había sido la última persona vista cerca de la fallecida antes de que aparecieran los síntomas. Esto lo convertía en un testigo crucial, nada más por el momento. La mentira flotaba en el aire como humo. Miss Marple lo reconoció de inmediato. Craddock sospechaba del Dr. Blackwood por asesinato. El beso lo convirtió en el principal sospechoso. La teoría más aceptada seguía siendo la transmisión de veneno por contacto íntimo. Pero el anciano detective albergaba dudas. Llevaba 7 décadas observando la naturaleza humana. Había estudiado innumerables dramas rurales. Había presenciado cómo se manifestaba la culpa en distintas personas. La doctora Blackwood mostró conmoción y horror, no la fría y calculada compostura de una asesina cuyo plan había tenido éxito, a menos que fuera un actor excepcional. Lady Pemberton sollozó dramáticamente. Esta tragedia arruinaría su reputación. La gala de primavera sería recordada por la muerte más que por la elegancia. La sociedad murmuraría sobre su desacertado criterio al elegir a los invitados. Su marido le dijo que se tranquilizara. La muerte no era culpa suya. Nadie podía haber previsto semejante violencia. Raymond se removió incómodo. Mencionó que Eleanor Ashford había solicitado expresamente una invitación. Se había puesto en contacto con él directamente hacía 3 semanas e insistió en asistir a pesar de no haber recibido la lista original de invitados. Esta información captó inmediatamente la atención de Craddock. ¿Por qué Eleanor exigiría entrar a ese evento en particular? ¿Qué la motivó a insistir? ¿Acaso planeaba reunirse con alguien específico? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que surgían las respuestas. La señorita Marple habló por primera vez. Su suave voz, a pesar de su tono delicado, captó la atención de inmediato. Preguntó por las relaciones de Eleanor en el pueblo. ¿Quiénes eran sus amigos, sus enemigos? ¿Qué intereses románticos tenía, más allá de su evidente relación con el Dr. Blackwood? Raymond dudó antes de responder. Eleanor había llegado al pueblo hacía solo 8 meses. Era bastante reservada. Iba a la iglesia esporádicamente. Tenía pocas amistades cercanas. Pero tenía dinero, mucho dinero. Eso atrajo la atención de diversos sectores. Catherine Blackwood se puso visiblemente rígida. Sus dedos se clavaron en el hombro de su marido con tanta fuerza que dejaron marcas a través de la chaqueta. El doctor hizo una mueca de dolor, pero no dijo nada. Craddock insistió en obtener detalles sobre la relación entre Eleanor y el Dr. Blackwood. ¿Cuánto tiempo había durado ese romance? ¿Quién más lo sabía? ¿Hubo discusiones o amenazas? Thomas Blackwood finalmente habló. Su voz salió ronca y quebrada. No hubo ningún romance. El beso fue un momento de debilidad. Eleanor lo había perseguido sin descanso durante meses. Él se resistió a cada uno de sus avances. Pero esa noche ella lo acorraló en el jardín. Le suplicó que reconsiderara. Lo besó antes de que pudiera protestar. La apartó de inmediato. Le dijo con firmeza que nunca pasaría nada entre ellos. Luego se quedó en el jardín para serenarse antes de reincorporarse a la fiesta. La expresión de Catherine no revelaba nada. Demasiado neutral. Miss Marple observaba a la esposa, no al marido. Recordaba una situación similar en St. Mary Mead, años atrás, la esposa de un médico que sonreía a pesar de la humillación, manteniendo una compostura impecable mientras tramaba la venganza perfecta. El inspector preguntó por el champán. ¿Quién se lo sirvió a Eleanor? ¿De dónde procedía esa copa en particular? ¿Pudo alguien haberla manipulado? Lady Pemberton explicó el funcionamiento de la fuente. Varios sirvientes circulaban con bandejas. Los invitados también se servían directamente de la fuente. Parecía imposible encontrar un vaso en concreto. Raymond añadió otro detalle. Eleanor había estado bebiendo champán durante toda la noche. Consumió al menos 4 copas antes de la fatal. Cualquiera de ellas podría haber estado envenenada. Pero solo la última la mató. Craddock se aferró a esta incongruencia. Si los vasos anteriores estaban envenenados, ¿por qué no se presentaron síntomas hasta el último trago? Si solo el último vaso contenía la toxina, ¿cuándo se administró? ¿Quién la administró? ¿Mediante qué método? Las preguntas rondaban como buitres. Miss Marple se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la ventana y contempló los jardines. La luz de la mañana reveló el caos de la noche anterior, sillas volcadas, platos abandonados, flores marchitas. Mencionó el pintalabios, la mancha carmesí en la mejilla de Eleanor. Todos se volvieron hacia ella. La anciana continuó con su andar tranquilo.
El color era inconfundible. Un rojo intenso con matices azules, bastante llamativo para una tarde de primavera. Se preguntó si alguien más lo había notado. Catherine Blackwood palideció bajo sus polvos. El inspector preguntó qué significaba ese detalle. Miss Marple sonrió con dulzura. Quizá nada, quizá todo. El lápiz labial podía contener veneno con la misma eficacia que el champán. Un beso se convertía en un arma homicida en las circunstancias adecuadas. La habitación quedó en silencio. El doctor Blackwood se puso de pie de golpe. Lo negó vehementemente. Eleanor llevaba pintalabios rosa pálido esa noche. Lo recordaba perfectamente porque siempre elegía colores suaves. La mancha carmesí debía de venir de otro sitio. Su seguridad respecto a las elecciones de maquillaje de ella socavó su afirmación anterior de haberse resistido a sus insinuaciones. Catherine también lo notó. Su rostro se endureció, convirtiéndose en una máscara de piedra. Craddock ordenó la disolución del pueblo. Se reunirían de nuevo una vez llegaran los resultados del laboratorio. Nadie debía abandonar la aldea. Seguirían más preguntas. Mientras el grupo se dispersaba, la señorita Marple se quedó rezagada. Se acercó al inspector en privado. Le sugirió que investigara a fondo los antecedentes de Eleanor. Una viuda adinerada que llegaba de repente a un pueblo pequeño solía guardar secretos. Su insistencia en asistir a esa gala implicaba un propósito concreto. El detective asintió. Su equipo ya estaba realizando averiguaciones en Londres. El pasado de Eleanor podría esclarecer su asesinato actual. Miss Marple asintió con aprobación. Hizo una observación más. Catherine Blackwood llevaba pintalabios carmesí esta noche. El mismo tono que tenía Eleanor en la mejilla. Los ojos de Craddock se abrieron de par en par al comprender. El beso que todos presenciaron fue entre Eleanor y Thomas. Pero ¿qué pasaría si hubiera habido otro beso? Uno que nadie vio, entre dos mujeres. Quizás en el tocador, quizás durante una discusión. ¿Pudo Catherine haber envenenado a Eleanor con un falso gesto de amistad? Un beso en la mejilla a modo de saludo. Labios impregnados con una sustancia tóxica. La teoría lo transformó todo. Sten Mary May prosperaba con los chismes como las rosas prosperan con la lluvia. Al mediodía, todo el pueblo sabía de la dramática muerte de Eleanor Ashford. Por la tarde, sabían del beso. Al anochecer, habían elaborado 17 teorías distintas sobre quién la mató y por qué. Miss Marple visitó las tiendas del pueblo para recabar información. La esposa del carnicero declaró que, obviamente, había sido el doctor. Los hombres infieles siempre entraban en pánico cuando sus amantes se volvían exigentes. El veneno era un arma de cobardes. El doctor Blackwood tenía acceso a todas las toxinas imaginables. El panadero discrepaba por completo. Catherine Blackwood era la culpable indiscutible. Las esposas agraviadas tenían el motivo más fuerte. Todos sabían del romance. A pesar de sus negaciones, Catherine simplemente estalló tras meses de humillación. La jefa de correos ofreció una tercera opción. Eleanor tenía enemigos en Londres, quizás conexiones con el crimen organizado. Alguien la siguió hasta el pueblo y la ejecutó en la gala. El beso fue una mera coincidencia. La señorita Marple compró sellos y escuchó atentamente. Se dirigió al salón de té, donde la información fluía con naturalidad. 3 ancianas ocupaban una mesa en un rincón. Sus voces resonaban en el silencioso espacio. La señora Gladys Price tomó la palabra. Afirmó tener conocimiento personal de la situación. Su prima trabajaba como empleada doméstica en la residencia Blackwood. El matrimonio llevaba años atravesando una crisis. Catherine sospechaba de la infidelidad de su marido, pero hasta ahora no había tenido pruebas. La señorita Dolly Martin aportó su punto de vista. Eleanor Ashford no fue una víctima inocente. La mujer ostentaba su riqueza y belleza. Perseguía a hombres casados, sin escrúpulos. Recibió su merecido por destruir familias. La tercera mujer, la señora Ada Fletcher, sugirió una perspectiva completamente distinta. ¿Y si Eleanor estaba chantajeando a alguien? La gala le brindó la oportunidad perfecta para el intercambio de dinero. Cuando la víctima se negó, Eleanor la amenazó con denunciarla. Así que la mataron. La señorita Marple pidió té y bollos. Se sentó en una mesa cercana desde donde podía oír sin parecer que estaba escuchando a escondidas. La conversación giró en torno al pasado de Eleanor. Nadie sabía mucho. Apareció hace 8 meses y compró Willowbrook Cottage al contado, sin hipoteca, sin preocupaciones financieras, solo una riqueza repentina y un origen misterioso.
La señora Price mencionó haber visto a Eleanor discutir con alguien frente a la oficina de correos 3 semanas antes. Un hombre con un traje caro, con acento londinense. Hablaron en susurros ásperos antes de que él se marchara en un Bentley negro. Este detalle intrigó considerablemente a la señorita Marple. Dio un sorbo a su té y sopesó las posibilidades. El pasado de Eleanor, sin duda, guardaba secretos. Su llegada al pueblo podría no haber sido casual. Quizás se escondía de alguien, o de algo. Sonó la campanilla sobre la puerta. Raymond entró con aspecto apresurado. Vio a su tía abuela y se unió a ella a regañadientes. Su puesto como administrador de la finca lo situó en el centro de la investigación. La policía lo había interrogado repetidamente. Lady Pemberton lo culpaba de haber invitado a Eleanor. El estrés se reflejaba en su rostro demacrado. La señorita Marple le sirvió té sin que se lo pidiera. Dejémosle que se tranquilizara antes de hablar. Le dio las gracias en voz baja. Luego se desahogó con información preocupante. Eleanor se había puesto en contacto con él 6 veces antes de la gala. Le pidió específicamente que le presentara a varios invitados, entre ellos el Dr. Blackwood, Catherine Blackwood y un adinerado empresario llamado Gerald Thornton, que asistió con su joven prometida. ¿Por qué Eleanor necesitaría presentaciones? ¿Qué tramaba? Raymond sentía que de alguna manera había facilitado su asesinato con su ayuda inocente. La señorita Marple lo tranquilizó con dulzura. Él no podía saberlo, pero esos detalles resultaron valiosos para la investigación. ¿A quién más había pedido Eleanor reunirse? Raymond consultó una pequeña libreta. Sus tareas de administración de la finca requerían un registro meticuloso. Había documentado cada solicitud. Eleanor deseaba conocer a Lord Ashford, el hermano menor de su difunto esposo. Él asistió a la gala con su esposa. El parentesco era evidente. Sin embargo, Eleanor se mostraba nerviosa al hablar de él. También pidió que le presentaran a Margaret Cordell, una mujer de mediana edad que dirigía la biblioteca del pueblo. Esta conexión parecía extraña. Margaret vivía tranquilamente, sin escándalos, sin riquezas. ¿Por qué le interesaría a Eleanor conocerla? El último nombre de la lista hizo que la señorita Marple arqueara ligeramente las cejas. Victoria Sterling, una joven actriz de visita desde Londres, se alojaba en la finca de Pemberton como invitada personal. Su relación con Eleanor seguía sin estar clara. 3 mujeres distintas, 3 posiciones sociales completamente diferentes, todas ellas elegidas específicamente por Eleanor para ser presentadas en la gala. El patrón sugería planificación, un propósito deliberado. Eleanor asistió a la fiesta para lograr algo más allá de socializar. Miss Marple preguntó si Raymond podría organizar conversaciones con estas 3 mujeres. Encuentros informales. Nada formal, simplemente oportunidades para que una señora mayor charlara con gente interesante. Aceptó de inmediato. Cualquier cosa para ayudar a resolver esta pesadilla. Terminaron el té mientras las sombras del atardecer se alargaban. Raymond se marchó para hacer los preparativos. Miss Marple se quedó, sumida en sus pensamientos. La puerta se abrió de nuevo. Catherine Blackwood entró sola. Se movía como una mujer en trance. Pidió un café mecánicamente. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Miss Marple la observó con atención. La esposa del doctor no llevaba maquillaje ese día. Tenía el pelo recogido en un moño tirante. Unas ojeras profundas le marcaban los ojos. Tras varios minutos, la anciana detective se acercó y le preguntó si podía sentarse con ella. Catherine señaló sin decir palabra la silla vacía. Al principio permanecieron en silencio. Miss Marple comprendía que a veces la gente necesitaba más presencia que conversación. Finalmente Catherine habló. Su voz fue plana e inexpresiva. Su matrimonio había terminado. Aunque Thomas fuera inocente del asesinato, su traición lo destruyó todo. 15 años de relación, 2 hijas, una vida construida juntos, todo arruinado por un beso. La señorita Marple escuchó sin juzgar. Catherine continuó. Sabía del interés de Eleanor por su marido. La viuda no ocultaba su atracción. Thomas insistía en que no sentía ninguna tentación. Catherine prefirió creerle. Hasta anoche. Verlos juntos hizo añicos su negación, cuidadosamente mantenida. La pasión de aquel abrazo reveló la verdad. Su marido deseaba a Eleanor, a pesar de lo que dijera. Sí, tenía motivos para matar. Todo el mundo lo sabía. La policía lo sabía. Thomas lo sabía. Pero ella no asesinó a Eleanor Ashford. La declaración transmitía absoluta convicción.
Miss Marple formuló una pregunta delicada. ¿Qué tono de pintalabios había llevado Catherine a la gala? La risa de la otra mujer era amarga. Deseo carmesí de Parisian Rouge, dramático y atrevido. Lo llevaba puesto a propósito. Quería que Thomas la notara, que recordara que su esposa también era hermosa. Sacó la barra de labios del bolso y se la enseñó a la señorita Marple. El tubo dorado relucía con la luz del atardecer. El anciano detective lo examinó pensativo. Preguntó si Catherine había hablado con Eleanor en algún momento de la noche. No. Catherine la evitó por completo. Observó desde lejos cómo la viuda se mezclaba entre los invitados. Notó la atención que Eleanor despertaba. Sintió con intensidad su propia invisibilidad. Cuando Eleanor se escabulló hacia la pérgola, Catherine la siguió. Presenció el beso tras un seto. Se quedó paralizada mientras su mundo se derrumbaba. Luego huyó al tocador. Se retocó el maquillaje corrido. Se recompuso. Regresó a la fiesta con una sonrisa que parecía una máscara de muerte. Nunca se acercó a Eleanor. Nunca le habló. Nunca la tocó. Miss Marple le creyó. El dolor de la mujer era demasiado reciente como para que pudiera ser engañada. Pero alguien había marcado la mejilla de Eleanor con un lápiz labial carmesí. Si no fue Catherine, ¿quién? ¿Y por qué? El domingo por la mañana llovió. Miss Marple asistió al servicio religioso a pesar del mal tiempo. Las investigaciones de asesinato avanzaron con mayor fluidez gracias a la guía divina y la información recabada por los aldeanos. Los feligreses de St. Mary Mead llegaron en grupos. Antes de que apareciera el vicario, el santuario se llenó de murmullos. Todos comentaban la tragedia. Las especulaciones se dispararon. La familia Blackwood estaba sentada en su banco habitual. Thomas tenía un aspecto demacrado. Catherine mantenía una postura rígida. Sus hijas gemelas, recién llegadas del internado, parecían desconcertadas por la tensión. Lord Ashford asistió con su esposa Julia. Ocuparon la primera fila, como correspondía a su posición. Ambos vestían de negro, a pesar de que aún no se había celebrado el funeral oficial de Eleanor. Margaret Cordell se sentaba sola casi al fondo. La bibliotecaria siempre elegía la soledad. Sus rasgos sencillos y su vestimenta modesta la hacían prácticamente invisible. Victoria Sterling hizo una entrada espectacular. La joven actriz lucía un atuendo a la moda que escandalizó a los feligreses mayores. Se sentó en un banco junto a Gerald Thornton y su prometida. Susurraron al unísono durante el himno inicial. Miss Marple captó cada detalle. Observó quién evitaba a quién. Percibió las emociones latentes que recorrían aquel espacio sagrado. Tras concluir la misa, se posicionó estratégicamente cerca de la salida. Entabló breves conversaciones con varios feligreses. Recopiló fragmentos de información como un pájaro que recoge ramitas para su nido. Lord Ashford se dirigió directamente a ella. Se presentó formalmente y le expresó sus condolencias por el desagradable incidente que había empañado su visita al pueblo. La anciana detective aceptó sus condolencias con amabilidad. Mencionó que había presenciado el desafortunado suceso. Fue una gran conmoción para todos. Su expresión denotaba un dolor contenido. Eleanor era su cuñada, una mujer difícil en muchos sentidos, pero familia al fin y al cabo. Su muerte le dejó sentimientos encontrados. La señorita Marple indagó con delicadeza. Habían sido cercanos a pesar de las dificultades. No particularmente. Eleanor lo culpaba de la muerte de su hermano. Creía que de alguna manera había contribuido al infarto. La acusación era infundada, pero la persiguió con una intensidad perturbadora. Esta revelación cambió el panorama considerablemente. Lord Ashford continuó sin que nadie se lo pidiera. Eleanor amenazó con impugnar el testamento. Afirmó que su difunto esposo había sido coaccionado para dejarle dinero a su hermano. Contrató abogados, hizo acusaciones escandalosas, generó una enorme tensión en toda la familia. La batalla legal estaba programada para comenzar el próximo mes. Ahora moriría con ella. Se corrigió, se dio cuenta de cómo sonaba lo que había dicho. Rápidamente añadió que, a pesar de sus conflictos, jamás desearía su muerte. La herencia significaba menos que la paz familiar. Su esposa Julia apareció a su lado. Lo apartó antes de que la señorita Marple pudiera hacer más preguntas. Pero el daño ya estaba hecho. Lord Ashford tenía un poderoso incentivo económico. La herencia que Eleanor amenazó con impugnar probablemente ascendía a una fortuna. Su muerte solucionó definitivamente sus problemas legales. La anciana detective se dirigió al salón parroquial donde servían café.
Necesitaba hablar con Margaret Cordell a continuación. La bibliotecaria estaba sola junto a la ventana. Sostenía una taza de té, pero no bebía. Su mirada estaba perdida en algún punto lejano. Miss Marple se acercó con su característica dulzura. Comentó que hacía buen tiempo a pesar de la lluvia. Mencionó su afición por los libros. Preguntó por el horario de la biblioteca. Margaret respondió automáticamente. Proporcionó información sin mostrar verdadero interés. Estaba claro que tenía la mente en otra parte. Entonces la señorita Marple mencionó el nombre de Eleanor Ashford. La taza de té de la bibliotecaria tintineó en su platillo. El café se derramó por el borde. La dejó sobre la mesa con manos temblorosas. La anciana detective le ofreció su pañuelo. Esperó pacientemente. Margaret susurró su confesión. Eleanor había visitado la biblioteca hacía 2 semanas. Había solicitado acceso a los archivos de periódicos antiguos, concretamente a artículos de 20 años atrás. Buscaba información sobre un escándalo. Una joven desapareció del pueblo. El caso nunca se resolvió. La familia quedó sumida en la sospecha. Margaret entregó los archivos a regañadientes. Observó cómo Eleanor fotografiaba página tras página con una pequeña cámara. La expresión de la viuda se tornaba cada vez más satisfecha con cada artículo revisado. Cuando Margaret preguntó por qué necesitaba esa información, Eleanor sonrió con frialdad. Dijo que estaba investigando la historia familiar, la historia de su familia. La implicación era clara. Eleanor tenía vínculos con la niña desaparecida. Estaba reuniendo pruebas sobre algo ocurrido 2 décadas atrás. La mente de Miss Marple repasaba a toda velocidad las posibilidades. Un misterio de 20 años. Un niño desaparecido. Familias bajo sospecha. Ahora Eleanor llega al pueblo haciendo preguntas. Y alguien la asesina. El pasado se introducía en el presente con una fuerza letal. Le preguntó a Margaret el nombre de la niña. El nombre de la familia que se marchó bajo sospecha. La bibliotecaria vaciló. Miró a su alrededor con nerviosismo. Se inclinó hacia adelante. La niña era Sarah Sterling. La familia que se marchó era la de los Sterling. Eran los dueños de la mansión antes de que la compraran los Pemberton. Victoria Sterling, la joven actriz que asistió a la gala. El mismo apellido que la niña desaparecida. Miss Marple agradeció en voz baja a Margaret y le aseguró que la información se manejaría con discreción. La bibliotecaria asintió y salió corriendo del vestíbulo como un conejo asustado. Las piezas empezaban a encajar, pero el cuadro seguía estando frustrantemente incompleto. El detective anciano divisó a Victoria Sterling al otro lado de la sala. La joven actriz era el centro de atención entre sus admiradores. Su risa resonaba con frecuencia. Parecía completamente ajena a la reciente tragedia. Raymond apareció junto a la señorita Marple. Él había concertado la reunión solicitada. Victoria aceptó tomar el té en Willowbrook Cottage mañana por la tarde. Manifestó curiosidad por la residencia de Eleanor y deseaba ver cómo había vivido la viuda. La petición parecía macabra pero útil. Miss Marple confirmó su asistencia. Le pidió a Raymond que recabara toda la información posible sobre la familia Sterling, su partida 20 años atrás y las circunstancias que rodearon la desaparición de Sarah Sterling. Prometió buscar en los registros de la herencia. Es posible que los Pemberton tengan archivos de la compra de la propiedad. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en la habitación de invitados de su sobrino. La lluvia azotaba las ventanas. Se oían truenos a lo lejos. Revisó su proyecto de tejido. El patrón era complejo. Múltiples hilos se entrelazaban para crear un diseño coherente, como una investigación de asesinato. Primer hilo argumental. El beso entre Eleanor y Thomas Blackwood. Público. Apasionado. Potencialmente tóxico. Segundo hilo conductor. El carmín de Catherine Blackwood. La mancha a juego en la mejilla de Eleanor. Una marca que sugería intimidad entre mujeres, no entre amantes. Tercera trama. La disputa por la herencia de Lord Ashford. El motivo económico se ve reforzado por las amenazas legales. La muerte de Eleanor resuelve sus problemas a la perfección. Cuarto hilo argumental. El misterio de hace 20 años. Un niño desaparecido. Una familia marginada por la sospecha. La presencia de Victoria Sterling en la gala donde murió su posible pariente. Quinto hilo conductor. La asistencia deliberada de Eleanor. Sus peticiones específicas de presentaciones. Su investigación sobre viejos escándalos. Acudió a la gala con un propósito. 4 pistas distintas apuntaban a 4 sospechosos diferentes. Sin embargo, debían estar conectadas de alguna manera.
La verdad radicaba en encontrar el patrón que las unía. Las agujas de Miss Marple tintineaban con firmeza. Ella desenredaría este enredo. Siempre lo hacía. El inspector Craddock llegó a la residencia de Blackwood el lunes por la mañana con una orden judicial. Los resultados del laboratorio llegaron durante la noche. El veneno era aconitina, extraída de la planta del acónito, letal en dosis microscópicas. La muerte se produjo a los pocos minutos de la ingestión. El doctor Thomas Blackwood poseía amplios conocimientos sobre toxinas botánicas. Su práctica médica incluía experiencia en casos de intoxicación. Había testificado como perito en 3 juicios distintos durante la última década. También tenía acónito creciendo en su jardín. El inspector encontró las plantas detrás del invernadero. Entre las hierbas medicinales, florecían inocentemente flores moradas. Varios tallos habían sido cortados recientemente. Los brotes nuevos indicaban dónde se habían cosechado las flores. Catherine Blackwood observaba desde la ventana de la cocina. Su rostro no delataba nada mientras los agentes de policía fotografiaban las pruebas. Thomas estaba de pie en su estudio, rodeado de revistas médicas y libros de consulta. Le temblaban las manos mientras se servía whisky a pesar de la hora temprana. Craddock entró sin llamar. Dejó la orden judicial sobre el escritorio de caoba. El doctor lo leyó despacio. Cada palabra parecía envejecerlo más. Cuando terminó, alzó la vista con ojos hundidos. Él no había matado a Eleanor Ashford. El acónito se utilizaba para investigación médica legítima. Estaba preparando un artículo sobre métodos históricos de envenenamiento. La coincidencia fue desafortunada, pero fortuita. El inspector ya había oído alegaciones similares. Las coincidencias rara vez resistían un análisis riguroso. Preguntó por el beso. ¿Por qué Thomas había mentido inicialmente sobre su naturaleza? Si Eleanor lo había forzado, ¿por qué el abrazo duró solo 20 segundos? ¿Por qué la rodeó con sus brazos? ¿Por qué permaneció oculto después en lugar de reincorporarse inmediatamente a la fiesta? Thomas no tenía respuestas satisfactorias, solo explicaciones fragmentadas que se desmoronaban al ser examinadas. Craddock insistió. Varios testigos confirmaron la relación. Una criada los vio reunirse 3 veces en Willowbrook Cottage. El cartero entregó cartas perfumadas en la residencia Blackwood con el asunto personal. Un comerciante recordó que Thomas compró joyas caras que Catherine nunca usó. Las pruebas se acumulaban como piedras en un túmulo. Catherine apareció en la puerta. Escuchó cada acusación con impasible. Cuando Craddock terminó, habló con claridad. Su marido era débil, insensato e infiel, pero no era un asesino. Thomas carecía del valor necesario para la violencia. Siempre evitaba la confrontación. Cuando surgían problemas, huía en lugar de afrontarlos. Esta valoración, realizada sin emoción alguna, perjudicó a Thomas más que cualquier acusación formal. El inspector preguntó a Catherine dónde había estado durante ese lapso crucial. Entre el beso y la muerte de Eleanor transcurrieron aproximadamente 15 minutos. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Podría alguien confirmar su paradero? Estaba en el tocador, sola, retocándose el maquillaje después de llorar. Ningún testigo pudo confirmarlo. Craddock lo observó atentamente. Luego se volvió hacia Thomas. El médico tendría que venir a la comisaría, responder a preguntas adicionales, proporcionar muestras para análisis de eliminación. Su cooperación era obligatoria. Thomas asintió con desgana, se levantó y recogió su abrigo. Se movía como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Cuando se marchaban, la señorita Marple llegó a la puerta principal. Observó la procesión con gran interés. Cruzó la mirada con Catherine brevemente. La esposa del médico permanecía de pie en el umbral de la puerta. La luz de la mañana era dura e implacable. Parecía a la vez aliviada y devastada. Miss Marple se acercó lentamente. Preguntó si Catherine necesitaba compañía durante este difícil momento. La mujer más joven vaciló. Luego se hizo a un lado para dejar pasar. Se acomodaron en el salón. Catherine sirvió el té en una vajilla de plata. El ritual les brindaba consuelo por su familiaridad. Miss Marple esperó a que su anfitriona hablara primero. La paciencia daba mejores resultados que el interrogatorio. Catherine se quedó mirando fijamente su taza como si leyera hojas. Empezó a hablar sin preámbulos. Thomas le propuso matrimonio hace 18 años. Ella tenía 20. Él, 25. Ambos creían estar enamorados. Se casaron poco después. La primera década transcurrió con bastante tranquilidad. Tuvieron hijas. Él consolidó su consulta.
Se establecieron en la comunidad. Nada extraordinario, pero tampoco nada terrible. Entonces algo cambió. Thomas se volvió distante, distraído, trabajaba más horas, llegaba a casa oliendo a un perfume que no era de ella. Ponía excusas cada vez más evidentes. Catalina no era tonta, estaba al tanto de los romances, en plural. Leonor no fue la primera. Pero Eleanor era diferente. Eleanor tenía dinero y posición social. Podía ofrecerle a Thomas cosas que su esposa jamás podría. Libertad de un matrimonio estancado, emoción tras años de rutina. Catherine había considerado el divorcio. Su abogado redactó los documentos hacía 6 meses. Ella los firmó. Luego los guardó en un cajón e intentó fingir que no existían. Ahora la decisión estaba tomada por ella. Ya fuera que Thomas fuera arrestado o simplemente arruinado por el escándalo, su matrimonio había terminado. Miss Marple escuchó aquella confesión con compasión. Comprendía cómo el amor se transformaba en obligación, cómo la sociedad se convertía en convivencia. Hizo una pregunta delicada. ¿Había considerado Catherine alguna vez eliminar definitivamente a Eleanor de la ecuación? La risa de la otra mujer fue aguda. Claro que sí. ¿Qué esposa agraviada no fantaseaba con eliminar a su rival? Pero las fantasías y los hechos pertenecen a mundos distintos. No tenía ni los conocimientos ni la inclinación para el asesinato. El veneno requería planificación, precisión y frío cálculo. Catherine carecía de todas estas cualidades. Además, añadió con amargura, matar a Eleanor no habría salvado su matrimonio. Thomas simplemente encontraría a otra mujer, otra vía de escape. El problema no era la amante, el problema era el marido. Miss Marple reconoció la verdad cuando la oyó. Catherine Blackwood no era su asesina. Pero alguien sí lo hizo. Alguien con conocimientos sobre venenos. Acceso a acónito. La oportunidad durante la gala. Un motivo lo suficientemente fuerte como para justificar un acto letal. El detective anciano cambió de tema. Preguntó por Victoria Sterling. Si Catherine la conocía. Si habían hablado en la fiesta. La pregunta sorprendió claramente a la esposa del médico. Reflexionó detenidamente antes de responder. Victoria llegó tarde a la gala. Hizo una entrada triunfal, diseñada para acaparar toda la atención. Enseguida se acercó a Gerald Thornton. El adinerado empresario pareció halagado por el interés de la joven actriz, a pesar del evidente disgusto de su prometida. Catherine notó que Eleanor observaba atentamente a Victoria. La viuda seguía a la actriz con la mirada constantemente, pero nunca parecieron intercambiar palabra. A Catherine le pareció extraño. Si Leonor quería ver a Victoria, ¿por qué evitarla toda la noche? ¿Por qué limitarse a observarla desde lejos, a menos que Eleanor estuviera recabando información en lugar de contactar con nadie? A menos que estuviera confirmando sospechas antes de actuar. La señorita Marple agradeció a Catherine su tiempo. Se dispuso a marcharse. Al llegar a la puerta, la esposa del doctor la llamó. Preguntó si la señorita Marple creía que Thomas era culpable. Si las pruebas eran realmente condenatorias. Si debía prepararse para lo peor. El anciano detective se volvió. Habló con suavidad pero con firmeza. El sospechoso más obvio rara vez era el verdadero culpable. Los asesinos urdían elaborados engaños precisamente para crear alternativas evidentes. Thomas era débil e ingenuo, pero esas cualidades no lo convertían necesariamente en un asesino. Catherine debía tener fe, no en su marido, sino en la verdad. La verdad siempre encontraba la manera de salir a la luz, a pesar de los intentos por enterrarla. La esposa del médico asintió lentamente. Un pequeño brillo volvió a brillar en sus ojos. El té en Willowbrook Cottage comenzó a las 3 en punto. Victoria Sterling llegó con el retraso que la caracterizaba. Entró por la puerta con una elegancia deslumbrante, envuelta en seda y con una seguridad arrolladora. Su belleza era innegable, pero también calculada. Cada gesto parecía ensayado para lograr el máximo efecto. La señorita Marple la saludó con su encanto de anciana. Le sirvió té, le ofreció galletas, interpretó a la perfección el papel de anciana inofensiva. Raymond había gestionado el acceso a la cabaña de Eleanor a través de la policía. El inspector Craddock concedió el permiso a regañadientes. Respetaba la intuición de la señorita Marple, a pesar de sus métodos poco convencionales. La cabaña revelaba mucho sobre su difunta dueña. Mobiliario caro, obras de arte de buen gusto, todo dispuesto con esmero. Pero algo parecía efímero, como si Eleanor nunca se hubiera instalado del todo, como si nunca hubiera tenido la intención de quedarse para siempre.
Victoria deambulaba por las habitaciones con descarada curiosidad. Tocaba objetos, abría cajones, se comportaba como si tuviera derecho al lugar. Miss Marple observó este comportamiento con interés. Preguntó casualmente cómo conocía a Victoria a Eleanor. La actriz se detuvo en seco. Se giró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No conocía personalmente a Eleanor. No tenía ninguna relación. Simplemente sentía curiosidad por la mujer cuyo asesinato había interrumpido una fiesta tan agradable. La mentira era obvia, pero estaba bien ejecutada. La señorita Marple asintió, como aceptando aquella historia. Mencionó a Margaret Cordell, los archivos de la biblioteca, los artículos periodísticos sobre una niña desaparecida llamada Sarah Sterling. La compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente. Sus dedos se aferraron con fuerza a una figurilla de porcelana. La anciana detective continuó con su tono suave. Sarah Sterling desapareció hace 20 años. La familia abandonó el pueblo poco después. Se cambiaron el apellido. Empezaron de cero en otro lugar. Pero el pasado siempre encuentra la manera de perseguir a las personas. ¿Tenía Victoria algún parentesco con esa familia, con esa niña desaparecida? La actriz dejó la figurita con cuidado. Caminó hacia la ventana. Contempló el jardín donde las flores primaverales florecían en hileras ordenadas. Cuando habló, su voz había cambiado. La afectación teatral había desaparecido. Lo que quedaba sonaba más joven, más vulnerable. Sarah Sterling era su hermana, 3 años mayor, la niña mimada por todos. Hermosa, talentosa, destinada a la grandeza, según sus padres. Luego desapareció sin dar explicaciones, sin dejar nota, sin dejar rastro. Simplemente desapareció una mañana de su habitación. La policía sospechó inicialmente de los padres, luego de los vecinos, después de desconocidos. La investigación se prolongó durante meses. No encontraron nada, no llegaron a ninguna conclusión. La familia Sterling se desmoronó entre la sospecha y el dolor. Vendieron la mansión, se mudaron a Londres, cambiaron su apellido a Ashford. Intentaron enterrar la tragedia. A la señorita Marple se le cortó la respiración. Ashford, el apellido de casada de Eleanor. Victoria se apartó de la ventana. Las lágrimas corrían por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Eleanor era Sarah, su hermana desaparecida. No había desaparecido, había huido, había creado una nueva identidad, había construido una vida en otro lugar. Hace 2 años, Sarah contactó con Victoria. Le explicó todo, le reveló por qué se había marchado, de qué huía, de quién se escondía. Sus padres ya habían fallecido. Victoria era la única familia que quedaba. Guardó el secreto. Protegió a su hermana. Ayudó a mantener el engaño. Hasta que alguien de su antiguo pasado encontró a Sarah. La siguió hasta St. Mary Mead. La asesinó en la gala de primavera. La confesión brotó como veneno de una herida. Victoria se desplomó en una silla y sollozó abiertamente. La señorita Marple se acercó para consolarla. Le ofreció un pañuelo y le expresó su apoyo. Dejó que la joven se tranquilizara. Entonces formuló la pregunta crucial. ¿De quién huía Sarah? ¿Qué sucedió 20 años atrás para obligar a una adolescente a desaparecer? La respuesta de Victoria lo cambió todo. Lord Ashford. Aunque entonces no ostentaba el título de Lord, simplemente Richard Ashford, un joven de una familia prominente que visitaba con frecuencia la finca Sterling. Sedujo a Sarah cuando ella tenía solo 15 años. La dejó embarazada. Luego entró en pánico cuando ella amenazó con denunciarlo. Le dio dinero. Hizo los arreglos para que desapareciera. Le prometió encargarse de todo, si simplemente se marchaba, y no volvía jamás. Sarah estaba aterrorizada, joven, sola. Tomó el dinero y huyó. Creó una nueva identidad. Perdió al bebé por un aborto espontáneo. Construyó una vida completamente diferente. Años después conoció y se casó con el hermano mayor de Richard. Nunca reveló su verdadera identidad. Se convirtió en Eleanor Ashford, la venganza irónica perfecta. Cuando murió su marido, ella lo heredó todo. Dinero que le correspondía a Richard, la herencia que él tanto necesitaba. Richard descubrió quién era ella en realidad. Se dio cuenta de que la chica desaparecida se había convertido en su cuñada. Temía que ella revelara lo que él había hecho décadas atrás. Así que la mató. Hizo que pareciera un crimen del Dr. Blackwood. Usó el beso como distracción. La envenenó con métodos que apuntaban a conocimientos médicos en lugar de a un desesperado instinto de supervivencia. Miss Marple asimiló la información con atención. La teoría era convincente.
pero algo no encajaba del todo. Preguntó por la marca de pintalabios, la mancha carmesí en la mejilla de Eleanor. ¿Cómo encajaba ese detalle en la narración de Victoria? La actriz parecía confundida. No sabía nada de pintalabios. Solo sabía que su hermana había muerto, que alguien de su pasado en común por fin la había alcanzado. El anciano detective tenía más preguntas. ¿Dónde estaba Victoria cuando murió Eleanor? ¿Habló con su hermana durante la gala? ¿Por qué Eleanor la evitó si estaban en contacto? Victoria tardó en responder. Estaba bailando cuando Eleanor se desplomó. Evitaban deliberadamente verse en público para mantener la apariencia de ser desconocidas. Sarah las protegía a ambas manteniendo la distancia. Miss Marple le agradeció la información y le sugirió que lo compartiera todo con el inspector Craddock. La verdad sobre la identidad de Sarah Sterling era crucial para resolver su asesinato. Pero en privado, el anciano detective albergaba dudas. La historia de Victoria explicaba mucho. Pero no todo, no el perfume. Mientras Victoria lloraba, la señorita Marple había explorado la cabaña en silencio. En la habitación de Eleanor descubrió algo significativo. Un atomizador de un perfume francés de lujo, Violets de Toulouse, inconfundible, exclusivo, el mismo aroma que impregnaba la ropa del Dr. Blackwood. Lo había olido durante su primera conversación. Supuso que provenía de su aventura con Eleanor, pero al examinar la botella descubrió algo peculiar. El perfume era nuevo, casi lleno, apenas usado, como si lo hubieran comprado recientemente, pero nunca lo hubieran usado. Eleanor no usaba ese perfume, lo usaba otra persona, alguien que visitaba su cabaña con frecuencia, alguien cuya fragancia impregnaba al Dr. Blackwood durante sus encuentros. Miss Marple necesitaba descubrir quién más usaba Violets de Toulouse. Esa persona poseía otra pieza del rompecabezas. La detención de Lord Ashford se produjo el miércoles por la mañana. El inspector Craddock actuó basándose en el testimonio de Victoria Sterling. Sumado a la verdadera identidad de Eleanor, el caso parecía sólido. Richard Ashford tenía motivos, oportunidad y una razón desesperada para silenciar a su antigua víctima. El pueblo quedó conmocionado. Un noble del reino, acusado de asesinato. El escándalo eclipsó incluso el crimen original. La señorita Marple no estaba convencida. Solicitó una reunión urgente con el inspector. Él accedió de mala gana. Se reunieron en su oficina, un espacio reducido situado encima de la comisaría del pueblo. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. El tiempo primaveral se había vuelto gélido y agrio. La anciana detective expuso sus preocupaciones de forma sistemática. La culpabilidad de Lord Ashford resultaba demasiado conveniente, demasiado obvia una vez que Victoria reveló la historia. Los verdaderos asesinos urdían engaños más sutiles. Craddock defendió su arresto. Las pruebas respaldaban la teoría. Ashford tenía mucho que perder si Eleanor revelaba lo que había hecho 20 años atrás. Su reputación, su matrimonio, su puesto de trabajo y posiblemente su libertad, si se le imputaban cargos de violación estatutaria con carácter retroactivo. Miss Marple coincidió en que el motivo era sólido, pero el método era erróneo. La intoxicación por aconitina requería conocimientos específicos y una preparación meticulosa. Era necesario tener acceso a plantas de acónito. Ashford era terrateniente, no botánico. Sus jardines estaban a cargo de personal profesional. Probablemente no habría podido identificar el acónito, aunque creciera a sus pies. El inspector replicó que cualquiera podía investigar sobre venenos. Las bibliotecas contenían libros, Internet proporcionaba información. Ashford tuvo semanas para planificar tras descubrir la identidad de Eleanor. Pero ¿cómo administró el veneno? Esa pregunta quedó sin respuesta. Una teoría era que el champán era la culpable, pero Eleanor bebió varias copas sin sufrir ningún efecto. La dosis fatal llegó en la última copa. ¿Qué copa estaba envenenada? ¿Cuándo? ¿Quién la envenenó? ¿Cómo se aseguró Ashford de que Eleanor recibiera esa copa en concreto? Craddock admitió que ese detalle le preocupaba. Todavía estaban trabajando en la logística. Miss Marple ofreció una teoría alternativa. El veneno no estaba en el champán. El inspector se mostró escéptico. La víctima falleció inmediatamente después de beber. La correlación parecía definitiva. Pero ¿y si la correlación no implica causalidad? ¿Y si Eleanor fue envenenada antes? La toxina simplemente tardó en hacer efecto. Casualmente, estaba bebiendo cuando aparecieron los síntomas, creando así una falsa conexión. Craddock consideró esta posibilidad.
Preguntó cómo se había administrado realmente el veneno si no era a través del champán. La anciana detective habló con cautela. Había estado pensando en la marca de lápiz labial, la mancha carmesí en la mejilla de Eleanor. Todos asumieron que provenía de un beso. Pero ¿qué tal si la aplicación fue más deliberada? El lápiz labial podría contener veneno. Aplicado directamente sobre la piel, la aconitina se absorbe a través de las mucosas. Un beso en la mejilla, un saludo amistoso, un momento de falsa intimidad. La víctima jamás sospecharía. La marca carmesí no era prueba de pasión. Era prueba del método del asesinato. La expresión del inspector Craddock cambió. Comprendió a dónde conducía esa lógica. Catherine Blackwood llevaba pintalabios carmesí aquella noche. Todo el mundo lo sabía. Tenía un motivo: la infidelidad de su marido, el interés de Eleanor por Thomas, la destrucción de su matrimonio. Pero la señorita Marple negó con la cabeza. Catherine tampoco era su asesina. Sacó una pequeña bolsa de pruebas de su bolso. Dentro había un tubo de pintalabios dorado. Crimson Desire de Parisian Rouge. Lo había comprado esa misma mañana en la farmacia del pueblo. Era un tono común. Al menos 7 mujeres en la gala llevaban ese mismo color. El farmacéutico confirmó las ventas recientes. Catherine compró un tubo. También Julia Ashford. Margaret Cordell compró otro. Otros 3 fueron a parar a manos de mujeres cuyos nombres el farmacéutico no recordaba. El pintalabios por sí solo no demostraba nada. Necesitaban identificar qué mujer se había aplicado veneno en los labios y luego había besado a Leonor con falsa amistad. Le había causado la muerte mediante un acto de aparente afecto. Craddock se frotó las sienes con cansancio. Esta teoría, en lugar de reducir el número de sospechosos, lo ampliaba. Volvían a tener demasiadas posibilidades en vez de muy pocas. Miss Marple tenía una prueba más. Sacó una pequeña tarjeta, de color crema, con las iniciales JA grabadas en oro. Julia Ashford, esposa de Lord Ashford. El anciano detective había encontrado esta tarjeta en la cabaña de Eleanor. Estaba dentro de un libro sobre la mesita de noche. En el reverso, escrito con elegante caligrafía, figuraban la hora y el lugar de la reunión: el cenador de rosas de la finca Meadowbrook, las 7:30 de la noche de la gala. El mismo lugar donde Eleanor besó al Dr. Blackwood. Pero 30 minutos antes del beso que todos presenciaron, cuando los jardines aún estaban repletos de invitados, Julia había concertado una cita privada con Eleanor. ¿Por qué? ¿Qué asuntos tenían en común? El inspector Craddock se puso de pie de repente. Necesitaba interrogar a Julia Ashford de inmediato. Si se había reunido con Eleanor poco antes del asesinato, su testimonio era crucial. Miss Marple lo acompañó a la residencia de Ashford. La mansión se alzaba gris e imponente bajo un cielo tormentoso. Julia lo recibió en el salón. Se mostró serena a pesar del arresto de su marido. Vestía seda negra, como si ya estuviera de luto. Craddock le mostró la tarjeta y le preguntó sobre la reunión concertada. Julia no lo negó. Confirmó que se había puesto en contacto con Eleanor y le había pedido una conversación privada antes de que comenzara la gala. Había descubierto la verdadera identidad de Eleanor hacía semanas. Encontró fotografías antiguas mientras ordenaba papeles familiares. Reconoció a Sarah Sterling, a pesar de los 20 años, y de tener un nombre diferente. Julia confrontó a su esposo sobre la adolescente desaparecida. Exigió toda la verdad. Richard se derrumbó y lo confesó todo: la seducción, el embarazo, el dinero, el plan para que Sarah desapareciera, su alivio cuando no regresó, su horror cuando reapareció como la esposa de su hermano. Julia estaba destrozada. Su marido no era el hombre que ella creía. Era un depredador que destruyó a una niña y luego construyó su vida sobre esa destrucción. Quería escuchar la versión de Eleanor, entender lo que realmente sucedió, ofrecer disculpas por los crímenes de su esposo. Así que ella organizó la reunión. Eleanor aceptó. Se encontraron en el cenador de rosas a las 7:30. Hablaron durante 20 minutos. Eleanor fue sorprendentemente comprensiva. Explicó que huir la había liberado de maneras inesperadas. Construyó una vida que Richard jamás podría alcanzar. Se casó con su hermano en parte por venganza, pero llegó a amarlo de verdad. Cuando él murió, ella lo heredó todo. Eso fue justicia suficiente para la adolescente a la que Richard había perjudicado. No tenía intención de desenmascararlo. No tenía intención de destruir su vida. Simplemente quería que supiera que había ganado, que había sobrevivido,
que era más fuerte que su intento de aniquilarla. Julia lloró durante esta conversación. Se disculpó repetidamente por las acciones de su esposo, por el dolor que Eleanor sufrió, por los años de ocultamiento y miedo. Entonces hizo algo impulsivo. Besó la mejilla de Eleanor, un gesto de solidaridad entre mujeres, una disculpa, una bendición. Su pintalabios dejó una marca carmesí. Ella lo notó, pero Eleanor le restó importancia con un gesto. Dijo que no importaba. Se despidieron en términos sorprendentemente cordiales. Julia regresó a la fiesta. Eleanor permaneció en la glorieta, probablemente esperando su próxima cita con el Dr. Blackwood. 20 minutos después, Eleanor estaba muerta. El inspector Craddock escuchó atentamente el relato. Luego formuló la pregunta crucial. ¿Estaba envenenada la barra de labios de Julia? ¿Mató a Eleanor Ashford con ese beso compasivo? La conmoción de la mujer parecía genuina. En absoluto. ¿Por qué iba a asesinar a alguien a quien compadecía? Alguien que ya había sufrido tanto por culpa de su marido. Sacó su pintalabios, el mismo tono Crimson Desire. Se lo entregó al inspector para que lo analizara. Miss Marple observó atentamente el rostro de Julia. La mujer decía la verdad, o éste creía decir la verdad. Pero si el beso de Julia fue inocente, el de otro no lo fue. Alguien más había marcado a Eleanor con un lápiz labial envenenado. Alguien que conocía la primera mancha carmesí. Alguien que la usó como pretexto para su propio saludo mortal, el perfume. De repente, la pieza que faltaba encajó en su sitio. Miss Marple le preguntó a Julia qué perfume usaba. La respuesta fue exactamente la que esperaba el anciano detective. Violetas de Toulouse. La revelación sobre el perfume de Julia flotaba en el aire como humo. La mente de Miss Marple funcionaba a toda velocidad. Violetas de Toulouse en la cabaña de Eleanor. El mismo aroma en el Dr. Blackwood. La misma fragancia que usaba Julia Ashford. Pero Julia afirmó que solo se había reunido con Eleanor una vez, en la gala, en el cenador de rosas. Una conversación de 20 minutos seguida de un beso de consuelo. Si eso fuera cierto, ¿cómo es que su perfume impregnó la habitación de Eleanor? ¿Cómo se transfirió tan completamente a la ropa del Dr. Blackwood? El anciano detective formuló estas preguntas con suavidad. La compostura de Julia finalmente se quebró. Sus manos se entrelazaron en su regazo. Admitió una reunión más. 3 días antes de la gala, visitó Willowbrook Cottage. Llevó flores como ofrenda de paz. Pasó 1 hora hablando con Eleanor. Hablaron de la traición de Richard, de los años perdidos de Sarah y de los extraños caminos que tomó la vida. Eleanor sirvió el té. Estaban sentadas en el dormitorio, porque estaban limpiando el salón. El perfume de Julia debía de quedar impregnado en las telas. Esta explicación era plausible, pero la señorita Marple presentía que había algo más allá de lo evidente. El inspector Craddock preguntó por qué Julia no había mencionado la visita anterior. Parecía información relevante dadas las circunstancias. La mujer se sonrojó. Estaba avergonzada. Visitar a la antigua víctima de su marido le parecía una traición. Richard se enfurecería si lo supiera. Se lo ocultó a todo el mundo. El inspector no quedó satisfecho. Le informó a Julia que debía permanecer disponible para un nuevo interrogatorio. Sus movimientos la noche de la gala requerían una justificación completa. Al marcharse, la señorita Marple notó algo. En un pequeño escritorio de la esquina, había correspondencia personal. Un sobre tenía una caligrafía inconfundible. La misma letra que la nota encontrada en el bolso de noche de Eleanor. Ella le comentó esta observación a Craddock en voz baja. Él asintió con gesto adusto. Regresaron a la comisaría donde se estaban procesando las pruebas. La nota del bolso de Eleanor había sido fotografiada y catalogada. El mensaje fue breve. Nos vemos a las 8:15, en la pérgola. Tenemos que hablar de las condiciones, sin firma. El análisis de la escritura llevaría días, pero la señorita Marple confiaba en que coincidiría con la elegante caligrafía de Julia. Condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Qué negociación se estaba llevando a cabo entre estas dos mujeres? El inspector teorizó que Eleanor estaba chantajeando a Julia, amenazándola con revelar el crimen de Richard si no recibía dinero. Julia organizó la reunión para entregar el dinero o negarse a cumplir con sus exigencias. Miss Marple consideró esa posibilidad. Encajaba con ciertos hechos, pero contradecía la supuesta simpatía de Julia por Eleanor. ¿Para qué chantajear a alguien a quien compadecías? ¿Para qué exigir dinero a cambio de silencio cuando ya habías ganado?
A menos que el perdón de Eleanor fuera una actuación en lugar de un perdón sincero. Les faltaba información crucial. La investigación daba vueltas en círculos. La tarde del jueves trajo consigo acontecimientos impactantes. Margaret Cordell se desplomó en horario de apertura de la biblioteca. Un usuario la encontró convulsionando detrás del mostrador de referencia. Tenía espuma en los labios y los ojos en blanco. Una ambulancia la trasladó rápidamente al hospital. Llamaron al doctor Blackwood. A pesar de su delicada situación, seguía siendo el único médico en un radio de 30 kilómetros. Thomas examinó a Margaret con objetividad profesional. Reconoció los síntomas de inmediato: intoxicación por aconitina, la misma toxina que mató a Eleanor. Pero Margaret recibió tratamiento rápidamente. Le hicieron un lavado de estómago, le administraron carbón activado, le proporcionaron cuidados paliativos. Sobreviviría. El inspector Craddock llegó al hospital en menos de una hora. Interrogó a Margaret en cuanto recuperó la conciencia. La historia de la bibliotecaria surgió a cuentagotas. Alguien dejó una cesta de regalo en la biblioteca esa mañana. Un precioso arreglo de tés y galletas. Una tarjeta adjunta decía que era de un usuario agradecido. Margaret comió una galleta durante su hora de almuerzo. A los pocos minutos comenzaron los síntomas: ardor en la boca, entumecimiento que se extendía por su rostro y dificultad para respirar. Intentó pedir ayuda. Logró pulsar el botón de emergencia antes de perder el conocimiento. ¿Quién envió la cesta? ¿Qué mecenas tan agradecido? Margaret no recordaba haber recibido ningún agradecimiento en particular últimamente. Craddock ordenó que recogieran la cesta como prueba. Las galletas restantes dieron positivo en aconitina. Suficiente veneno para matar a 3 personas. Alguien quería muerta a Margaret. La misma persona que mató a Eleanor. Miss Marple reflexionó sobre este suceso desde la sala de espera del hospital. ¿Por qué atacar a la bibliotecaria? ¿Qué sabía Margaret que la hacía peligrosa? Los archivos del periódico. Eleanor investigando artículos de hace 20 años. Margaret presenció lo que fotografió. Quizás recordaba detalles que Eleanor consideró significativos. Pero Victoria ya había revelado la conexión con Sarah Sterling. Ese secreto quedó al descubierto. ¿Qué más podía saber Margaret que justificara un asesinato? A menos que el motivo no fuera silenciar información, sino incriminar a alguien. La cesta de regalo era de mal gusto. Obvia. Demasiado fácil de rastrear. A diferencia del sofisticado envenenamiento de Eleanor, este intento parecía diseñado para ser descubierto. Raymond apareció con nueva información. Había estado investigando como le pidió Miss Marple. Encontró algo inquietante en los archivos de la finca. La familia Sterling no se limitó a vender la finca Meadowbrook y marcharse. Fueron expulsados. Los rumores apuntaban a irregularidades financieras. El padre había malversado fondos de sus socios. Cuando Sarah desapareció, los acreedores exigieron el pago. La familia quebró. Vendieron la mansión por mucho menos de su valor. El comprador hizo un negocio redondo. Ese comprador fue Gerald Thornton, el adinerado empresario que asistió a la gala, a quien Victoria Sterling se apegó tan deliberadamente, a quien Eleanor pidió reunirse expresamente. Thornton amasó su fortuna con la promoción inmobiliaria. Compraba propiedades en dificultades, las renovaba y las revendía obteniendo enormes beneficios. Meadowbrook fue su primera gran adquisición, el fundamento de su imperio. Si Sarah Sterling regresó buscando venganza, Thornton tenía motivos. Se benefició de la ruina de su familia. Amasó una fortuna gracias a su bancarrota. Pero ¿por qué envenenarla ahora, 20 años después? ¿Por qué no cuando apareció por primera vez en el pueblo hace 8 meses? Miss Marple necesitaba hablar con Gerald Thornton inmediatamente. Lo encontraron en la posada del pueblo. Estaba bebiendo brandy a pesar de la hora temprana. Su prometida lo había dejado. Hizo las maletas esa misma mañana. Dijo que se negaba a casarse con alguien relacionado con varios intentos de envenenamiento. De repente, la insistencia de Victoria Sterling en él cobró sentido. No estaba coqueteando, estaba investigando, acercándose al hombre que destruyó a su familia. Thornton tenía un aspecto demacrado. Una incipiente barba gris le cubría la mandíbula. Su costoso traje estaba arrugado. El inspector Craddock se sentó frente a él y le hizo preguntas directas sobre su relación con Eleanor Ashford. El empresario admitió saber quién era ella en realidad. Sarah Sterling lo contactó hace 6 meses y le exigió una indemnización por haberse beneficiado de la desgracia de su familia. Se negó.
La venta de la propiedad fue legal. Pagó el precio justo de mercado, dadas las circunstancias. Los crímenes de su padre no eran responsabilidad suya. Sarah amenazó con demandar. Dijo que revelaría cómo presionó a la familia para que vendieran rápidamente, cómo se aprovechó de su desesperación y cómo su imperio empresarial se construyó sobre la explotación. Thornton contrató abogados. Se preparó para la batalla, pero Sarah era astuta. Tenía documentos, grabaciones, pruebas de que su primer acuerdo no había sido tan limpio como él afirmaba. Así que negociaron. Él pagaría una indemnización. Ella firmaría acuerdos de confidencialidad. El asunto se resolvería discretamente. La reunión en la gala tenía como objetivo ultimar los detalles. Sarah quería que el acuerdo se hiciera públicamente, con varios testigos. Thornton no tendría oportunidad de retractarse ni de amenazarla. Pero ella falleció antes de que pudieran completar la transacción. Craddock preguntó dónde estaba Thornton cuando Eleanor se desmayó. Bailando con Victoria. La chica insistió. Prácticamente lo arrastró a la pista. Él supuso que estaba coqueteando. Ahora se daba cuenta de que estaba creando su coartada. El inspector entrecerró los ojos. Preguntó si Victoria sabía algo sobre la negociación del acuerdo. Thornton no estaba segura. Sarah podría habérselo contado a su hermana. Eran muy unidas a pesar de los años de separación. Que Victoria asistiera a la gala parecía demasiada coincidencia como para ser algo casual. La señorita Marple intervino en voz baja. Preguntó por la cesta de regalo enviada a Margaret Cordell. Thornton parecía confundido. No sabía nada de ninguna cesta. No tenía ningún motivo para hacerle daño a la bibliotecaria. Apenas sabía de su existencia. El anciano detective le creyó. Su desesperación era demasiado genuina para ser un engaño. Aún faltaban piezas. Seguían dando vueltas sin llegar al centro. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en el estudio de Raymond, rodeada de documentos y fotografías, reconstrucciones cronológicas y declaraciones de testigos. Lo revisó todo metódicamente, buscando el patrón que conectaba los hilos dispares. Eleanor murió envenenada con aconitina. Aplicada con lápiz labial, un beso le causó la muerte. Julia Ashford besó la mejilla de Eleanor, dejando una marca de carmín, pero afirmó que el acto fue inocente. Después, otra persona besó a Eleanor. Le aplicó más veneno. Usó la marca existente como tapadera. Que esa persona usara pintalabios Crimson Desire. Que tuviera acceso a acónito. Que supiera lo suficiente sobre venenos como para extraer y aplicar aconitina. Que tuviera un motivo lo suficientemente fuerte como para justificar un asesinato. Margaret Cordell fue envenenada para silenciarla. O para incriminar a alguien. O para desviar la investigación. La cesta de regalo era burda. Obvia. Nada que ver con el sutil asesinato de Eleanor. Dos métodos distintos sugirieron dos envenenadores diferentes, o un solo envenenador cometiendo errores deliberados. Las agujas de tejer de Miss Marple tintineaban con regularidad. El patrón iba surgiendo, lentamente, inevitablemente. Solo le faltaba una pieza. Una última confirmación. El viernes trajo un sol inesperado. Miss Marple sugirió una fiesta en el jardín. Una reunión pequeña. Íntima. Solo los personajes clave de este complicado drama. El inspector Craddock se mostró escéptico. Le parecía una actividad recreativa peligrosa dados los recientes envenenamientos. Pero la anciana detective explicó su razonamiento. Los asesinos se delataban a través de su comportamiento bajo presión. Reunir a todos creaba oportunidades para la observación, para que se cometieran errores, para que la verdad saliera a la luz. Ella misma serviría el té. Controlaría toda la comida y bebida. Garantizaría la seguridad al tiempo que creaba tensión psicológica. El inspector accedió a regañadientes. Confiaba en los instintos de la señorita Marple, a pesar de su naturaleza poco convencional. Raymond obtuvo permiso para usar un rincón de los jardines de la finca Meadowbrook. El lugar tenía un significado simbólico. Era la escena del crimen original. Devolver a los sospechosos a ese espacio podría provocar reacciones reveladoras. Se enviaron invitaciones a personas selectas: Julia Ashford, Catherine Blackwood, Victoria Sterling, Gerald Thornton y Margaret Cordell, recién dada de alta del hospital. El doctor Thomas Blackwood permaneció detenido. Lord Richard Ashford estaba en libertad bajo fianza, pero no fue invitado. Su presencia complicaría más la situación que la esclarecería. El sábado por la tarde, amaneció despejado y cálido.
La primavera por fin había vencido los últimos vestigios del invierno. Miss Marple lo dispuso todo con esmero. Mesitas esparcidas por el césped, flores frescas en jarrones de cristal, delicada vajilla de porcelana y cubertería de plata. Una apariencia de normalidad civilizada que ocultaba su propósito investigativo. Raymond ayudó con el montaje. Comprendía los métodos de su tía abuela. Sabía que estaba tendiendo una trampa. Simplemente no sabía para quién. Los invitados llegaron por etapas. Cada uno se acercaba con cautela, recelosos de la invitación pero incapaces de rechazarla. Julia llegó primero. Vestía seda lavanda y perlas. Había recuperado la compostura, aunque seguía siendo frágil. La fianza de su marido se había conseguido gracias a contactos familiares. El escándalo estaba destruyendo su posición social. A continuación apareció Catherine Blackwood. Venía acompañada de sus hijas. Las gemelas sentían curiosidad por el misterio que rodeaba a su padre. Catherine las mantuvo cerca, protegiéndolas de conocimientos demasiado terribles para niñas. Margaret Cordell llegó con aspecto demacrado. El envenenamiento la había envejecido. Se movía con cautela, tanteando cada paso antes de apoyarse. Victoria Sterling hizo su entrada triunfal al final. Vestía de carmesí, una elección de color desafiante considerando todo. Su mirada era dura a pesar de su juventud. Gerald Thornton rechazó la invitación por completo. Envió sus disculpas a través de su abogado. Había partido hacia Londres. Quería alejarse de los chismes del pueblo y del escrutinio policial. Miss Marple comenzó a servir el té. Ofreció pasteles y sándwiches. Se comportó como una anfitriona amable mientras observaba todo. La conversación empezó con incomodidad. Nadie sabía muy bien qué decir, cómo comportarse, si debían siquiera reconocer el problema que acaparaba toda la atención. Entonces Victoria habló sin rodeos. Preguntó por qué estaban allí en realidad. ¿Qué juego estaba jugando Miss Marple? El anciano detective sonrió con dulzura. Nada de juegos, simplemente una oportunidad para aclarar las cosas, para que la verdad saliera a la luz mediante una conversación honesta. Se dirigió primero a Julia. Le preguntó sobre su relación con Eleanor, más allá de sus dos encuentros. Si había habido otros encuentros, otros intercambios. Julia vaciló. Miró a su alrededor, observando los rostros que la escuchaban. Entonces admitió algo nuevo. Eleanor se había puesto en contacto con ella hacía 6 semanas. Le envió una carta. Le explicó quién era en realidad. Le pidió que se vieran. Julia estaba conmocionada, horrorizada. No sabía cómo reaccionar. No consultó con nadie, ni con su marido, ni con su abogado. Simplemente accedió a la reunión. Cuando se conocieron, Eleanor fue sorprendentemente amable. Comprendió que Julia no era responsable de los crímenes de Richard. Deseaba la reconciliación en lugar de la venganza. Se encontraron 3 veces más en las semanas siguientes. Surgió una amistad inesperada. 2 mujeres unidas por el hombre que las había lastimado a ambas. Julia trajo regalos, su perfume, libros, pequeños detalles cariñosos. Eleanor pareció apreciar los gestos. Entonces Eleanor mencionó su otro plan, la negociación del acuerdo con Gerald Thornton, el último acto de justicia antes de abandonar el pueblo para siempre. Planeaba desaparecer de nuevo, crear una nueva identidad, empezar de cero en un lugar donde su pasado no pudiera alcanzarla. Julia se sentía abandonada. Acababan de conectar. Ahora Eleanor desaparecería tan completamente como lo había hecho Sarah Sterling. Le suplicó a Leonor que se quedara. Se ofreció a ayudar en lo que pudiera. Le prometió que Richard afrontaría las consecuencias de sus crímenes históricos. Pero Eleanor era inflexible. Nunca se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. Nunca echaba raíces profundas. Para sobrevivir, necesitaba estar en constante movimiento. Su última conversación tuvo lugar la noche de la gala. Julia besó a Eleanor para despedirse, sabiendo que quizá no la volvería a ver jamás. 20 minutos después, Eleanor estaba muerta. Miss Marple asimiló esta versión revisada. Explicaba el perfume, las múltiples visitas, la profunda conexión entre ellos. Pero también le dio a Julia un motivo. Si Eleanor se marchaba para siempre, Julia perdía a su única aliada contra Richard. Perdía a la única persona que comprendía su situación. A continuación, habló Catherine Blackwood. Su voz denotaba una ira contenida. Quería que todo el mundo supiera que Thomas lo había confesado todo durante su detención. La relación duró 5 meses. Se reunía con Eleanor semanalmente en Willowbrook Cottage y le compraba regalos con dinero de su cuenta conjunta.
Eleanor no fue una víctima inocente seducida contra su voluntad. Persiguió a Thomas con insistencia. Se volvió irresistible. Destruyó su matrimonio deliberadamente. Catherine la odiaba por eso. Fantaseaba constantemente con su muerte, pero la fantasía y la acción eran cosas distintas. Ella estaba en el tocador cuando murió Eleanor, llorando, retocándose el maquillaje, recomponiéndose para el resto de la noche. Ningún testigo pudo corroborarlo. Pero la verdad no requiere testigos. Su abogado afirmó que la falta de coartada no demostraba nada. Mucha gente inocente no tenía testigos. Victoria interrumpió bruscamente. Dijo que Catherine mentía. La había visto cerca de la fuente de champán justo antes de que Eleanor se desplomara. La vio mirándola con una mirada asesina. Catalina lo negó vehementemente. No estaba cerca de la fuente. Victoria se equivocaba o mentía deliberadamente. Las dos mujeres se miraron con furia. La tensión era palpable entre ellas. La señorita Marple intervino con calma. Le pidió a Victoria que describiera con exactitud lo que había visto, dónde se encontraba y a qué hora había ocurrido. La actriz dio un relato detallado. Estaba cerca de la terraza, a unos 6 metros de la fuente. Catherine estaba más cerca, observando a Leonor beber champán con expresión de satisfacción. Pero Margaret Cordell contradijo este testimonio. Ella había estado en la mesa de información de la biblioteca durante la gala. La biblioteca patrocinó a varios becarios que asistieron. Margaret los acompañó. Desde su posición vio a Catherine entrar en la casa principal a las 8:20. El tocador estaba dentro. Catherine no salió hasta las 8:40, mucho después de la muerte de Leonor. La cronología de Victoria era imposible a menos que Catherine pudiera estar en 2 lugares simultáneamente. La actriz se sonrojó. Insistió en que su memoria era precisa. Quizás confundió los tiempos. Los acontecimientos fueron caóticos, difíciles de reconstruir con exactitud. La señorita Marple presionó suavemente. Preguntó si Victoria estaba segura de haber visto a Catherine, o si tal vez había visto a otra persona. Alguien con ropa similar, de tez similar. Victoria vaciló. Admitió que la iluminación era tenue. Quizás se había equivocado. El anciano detective se volvió hacia Margaret y le preguntó qué recordaba de la investigación de Eleanor en los archivos de la biblioteca. La bibliotecaria habló con cautela. Eleanor buscaba información sobre la desaparición de Sarah Sterling, pero también algo más, artículos sobre transacciones inmobiliarias, negocios, la venta de la herencia de Sterling, en concreto. Pasó horas fotografiando documentos sobre la compra de Gerald Thornton, sobre la presión financiera ejercida sobre la familia, sobre las irregularidades en la transacción. Eleanor estaba preparando un caso legal. No solo exigía un acuerdo. Se preparaba para un posible litigio si Thornton se negaba a negociar. Margaret también recordó otro detalle. Eleanor preguntó específicamente por Julia Ashford, si antes de casarse se llamaba Julia Sterling, si las dos familias estaban emparentadas. En aquel momento, esta pregunta desconcertó a Margaret, pero ahora lo entendía. Eleanor estaba investigando si Julia tenía algún derecho legal sobre la herencia Sterling, si la venta podía impugnarse mediante vínculos familiares. De ser así, el acuerdo con Thornton se volvió más complicado, más valioso, más digno de protección. La señorita Marple asintió lentamente. Las piezas finalmente comenzaban a encajar en un patrón coherente. Sacó un pequeño frasco de su bolso, de vidrio transparente, tapón dorado, violetas de Toulouse. Preguntó si alguien lo reconocía. Julia confirmó que era su perfume. Debió de haberlo dejado en la cabaña de Eleanor durante una de sus visitas. Pero la señorita Marple negó suavemente con la cabeza. Este frasco se compró nuevo hace 3 días, en una tienda de Londres. El recibo aún estaba dentro de la bolsa. Alguien compró violets de Toulouse recientemente. Alguien que quería relacionar a Julia con la cabaña de Eleanor, para crear una falsa prueba de amistad íntima. Alguien que sabía de las visitas de Julia, que utilizó esa información para crear una cortina de humo. El anciano detective miró directamente a Victoria Sterling. Le preguntaron por qué había comprado el perfume característico de Julia y qué pensaba hacer con él. La compostura de Victoria se hizo añicos como un cristal que se rompe. Se levantó de golpe. Lo negó todo. La acusación era absurda. ¿Por qué iba a comprar perfume para incriminar a alguien? La señorita Marple permaneció sentada. Su voz siguió siendo suave pero implacable. Porque Victoria mató a su hermana.
Envenenó a Eleanor en la gala. Luego urdió un elaborado engaño para ocultar su culpabilidad. El jardín quedó en silencio. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. El inspector Craddock se acercó. Se colocó en posición para impedir la fuga. Su mano descansaba sobre las esposas sujetas a su cinturón. La anciana detective prosiguió con su metódica explicación. Eleanor no tenía intención de abandonar el pueblo. Planeaba establecerse allí definitivamente. Dejar de huir por fin. Construir una vida con su verdadero nombre. Se lo contó a Victoria en una conversación privada 2 semanas antes de la gala. Dijo que estaba cansada de esconderse. Quería recuperar la identidad de Sarah Sterling. Quería que se reconociera públicamente lo que Richard Ashford le había hecho. Victoria entró en pánico. Toda su vida se había construido sobre la base de ser la trágica hermana de una chica desaparecida, la víctima por asociación, la que se quedó atrás sufriendo. Convirtió ese sufrimiento en dinero. Construyó una carrera como actriz sobre la base de una supuesta profundidad y trauma. Utilizó la tragedia de su hermana para obtener simpatía, atención y oportunidades. Si Sarah regresaba públicamente, Victoria perdía su identidad. Se volvía irrelevante, solo la hermana menor de alguien que había sobrevivido. Peor aún, Eleanor planeaba escribir unas memorias, contar toda la historia, exponer no solo a Richard Ashford, sino a todos los que no ayudaron a una adolescente desesperada, incluida Victoria. ¿Quién sabía que Sarah estaba embarazada? ¿Quién ayudó a ocultar el embarazo a sus padres? ¿Quién le dio dinero a Sarah para que huyera en lugar de enfrentarse al escándalo? Victoria no era una mera espectadora inocente. Fue cómplice de la desaparición de su hermana. Sus memorias destruirían su carrera, su reputación, todo lo que había construido sobre la base de una victimización calculada. Así que decidió que Eleanor debía morir. Otra vez. Esta vez para siempre. Victoria aprendió sobre venenos gracias a su investigación para la actuación. Un papel el año pasado requería comprender métodos de asesinato históricos. Estudió a fondo. Sabía que la aconitina era rápida y difícil de detectar. Cultivaba acónito en su apartamento de Londres. Extraía el veneno utilizando métodos descritos en antiguos textos médicos. Lo llevaba al pueblo semanas antes de la gala. Quedó con Eleanor para reunirse a solas durante la fiesta. Dijo que quería hablar de su futuro y de cómo abordar juntas la publicación de las memorias. Leonor aceptó. Se encontraron cerca del Rosal a las 8, después de que el beso de Julia dejara la marca carmesí, la tapadera perfecta para lo que Victoria planeaba. Se aplicó aconitina en los labios antes de la reunión. Llevaba un pintalabios color carmesí con un toque de veneno. Saludó a Eleanor con un beso en la mejilla ya marcada. El veneno se absorbió por la piel. Comenzó su efecto mortal. Al principio Eleanor no sintió nada, solo un ligero entumecimiento, fácil de confundir con excitación o ansiedad. Victoria charló durante varios minutos. Mantuvo a Eleanor entretenida. Esperó a que comenzaran los síntomas. Cuando Eleanor vio confusión en su rostro, Victoria la condujo hacia la fuente de champán. Le sugirió que una copa podría ayudarla. Se aseguró de que Eleanor estuviera rodeada de testigos cuando se desmayó. Entonces se escabulló. Se quitó el pintalabios envenenado, se maquilló de nuevo, volvió a la fiesta con aspecto inocente y conmocionado. La marca carmesí señalaba a Julia. El beso que todos presenciaron señalaba al Dr. Blackwood. Victoria permanecía invisible. Una invitada más, horrorizada por una tragedia inesperada. Pero cometió errores. Pequeños errores que se acumularon hasta convertirse en una revelación. Compró violetas de Toulouse para plantarlas en la cabaña de Eleanor. Quería reforzar las pruebas contra Julia, pero las compró demasiado recientemente. Debería haber dejado reposar la botella. Le daba un aspecto usado. Declaró haber visto a Catherine cerca de la fuente. Su intención era añadir otra sospechosa, pero contradijo la versión de Margaret. Creó un escenario imposible que dejó al descubierto su mentira. Sabía demasiados detalles sobre los planes de Eleanor. Información que solo se compartía entre hermanas. Su conocimiento revelaba una intimidad que contradecía las afirmaciones de distanciamiento. Lo más incriminatorio fue que intentó matar a Margaret Cordell. La bibliotecaria presenció cómo Eleanor investigaba transacciones inmobiliarias. Victoria temía que Margaret supiera de sus planes para escribir las memorias y de su intención de usar su nombre real. La cesta de regalo era tosca, desesperada. El acto de alguien que pierde el control. A diferencia del asesinato cuidadosamente planeado de Eleanor,
El ataque a Margaret reveló pánico. Victoria había estado en la biblioteca la mañana en que llegó la cesta. Margaret se lo comentó a la policía. Dijo que una joven había dejado donaciones ese día. Nunca pensó en relacionarlo con el posterior envenenamiento. Miss Marple hizo una pausa. Dejemos que las acusaciones se asienten entre el grupo reunido. El rostro de Victoria palideció. Le temblaban las manos. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando una salida, sin encontrarla. La inspectora Craddock habló formalmente. Le preguntaron si negaba las acusaciones y si tenía pruebas que contradijeran la teoría de Miss Marple. La actriz abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Entonces se echó a reír, una risa aguda y estridente, con un toque de histeria. Preguntó qué pruebas existían. Miss Marple solo ofreció especulaciones, teorías, ninguna prueba, ningún testigo, ninguna evidencia física que vinculara a Victoria con ninguno de los envenenamientos. El detective de avanzada edad ya había previsto esta defensa. Sacó el pequeño frasco de violetas de Toulouse. Explicó que no se había encontrado en la cabaña de Eleanor, sino en el bolso de Victoria. Cuando la policía registró su habitación en la finca de Pemberton, lo descubrieron escondido en un neceser. Victoria había comprado el perfume de Julia. Su intención era usarlo como prueba falsa. Nunca logró completar el engaño porque la policía arrestó a Richard Ashford demasiado rápido. El montaje resultó innecesario. Pero conservó el frasco. No fue capaz de deshacerse de la evidencia. Los actores eran sentimentales con los objetos de utilería, incluso con los mortales. Craddock lo confirmó. Reveló que la búsqueda tuvo lugar ayer. El vial está siendo analizado en busca de huellas dactilares y otros rastros. La seguridad de Victoria flaqueó. Pidió un abogado. Su voz había perdido su teatralidad. Sonaba joven, asustada, real. El inspector la amonestó. Le leyó las advertencias oficiales. Le puso las esposas en las muñecas. Mientras él la conducía, Victoria se volvió. Miró a la señorita Marple con una mezcla de odio y admiración. Preguntó cómo lo había deducido la anciana. ¿Qué la había delatado? La señorita Marple respondió con sencillez. 2 hermanas que se querían no dejaban pasar 20 años sin contacto. El supuesto distanciamiento nunca tuvo sentido. Eleanor no habría retomado el contacto apenas unos meses antes de planear su regreso definitivo a la vida pública. Victoria había estado en contacto todo el tiempo. Sabía dónde estaba Sarah. Se beneficiaba de su continua desaparición. Tenía mucho que perder si dejaba de ser la hermana afligida. El amor se convirtió en resentimiento. El dolor se transformó en rabia. La familia se volvió fatal. La actriz no dijo nada. Dejen que Craddock la acompañara hasta el coche patrulla que la esperaba. Los invitados restantes permanecieron sentados en un silencio atónito, asimilando la revelación, comprendiendo lo cerca que había estado la muerte de ellos. Julia Ashford lloró en silencio. Por Eleanor. Por los crímenes de Richard. Por la niña que sobrevivió solo para ser asesinada por su propia hermana. Catherine Blackwood reunió a sus hijas. Se prepararon para marcharse. Su marido sería liberado pronto. Su matrimonio seguía roto. Pero al menos no era un asesino. Margaret Cordell se tocó la garganta suavemente. Agradecida de estar viva. Agradecida de que alguien lo suficientemente inteligente como para ver la verdad la hubiera estado observando. Raymond se acercó a su tía abuela y le preguntó si estaba segura de la culpabilidad de Victoria y si las pruebas serían admisibles en un juicio. Miss Marple estaba segura. El vial contendría las huellas dactilares de Victoria. El análisis químico confirmaría la presencia del veneno. El testimonio de Margaret sobre la visita a la biblioteca sentaría las bases para el caso. Lo más importante es que los culpables cometieron errores bajo presión. Las contradicciones de Victoria, su cronología imposible, su conocimiento de planes privados. Todo ello convencería a un jurado. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente entre las ramas de los robles. El calor primaveral se sentía incipiente, temporal, como la vida misma. El juicio de Victoria Sterling comenzó 6 semanas después. El caso atrajo la atención nacional. Una hermosa joven actriz fue acusada de asesinar a su propia hermana. El escándalo acaparó las columnas de los periódicos y las conversaciones en las cenas de toda Inglaterra. La señorita Marple asistió al juicio. Se sentó en la galería pública y observó cómo se impartía justicia con serena satisfacción. La fiscalía construyó su caso metódicamente. Cada prueba encajó a la perfección, como las piedras de una pared. El frasco de violets de Toulouse
Contenía exclusivamente las huellas dactilares de Victoria. El análisis químico confirmó que lo había comprado 3 días antes del hallazgo. La actriz no pudo explicar por qué tenía en su poder el perfume característico de Julia Ashford. Margaret Cordell testificó sobre la visita de Victoria a la biblioteca la mañana del incidente de la cesta de regalo envenenada. Los registros de seguridad confirmaron su presencia. Expertos calígrafos cotejaron el recibo de donación con la letra de Victoria. El tubo de pintalabios hallado en la habitación de Victoria dio positivo por residuos de aconitina. A pesar de sus intentos de limpieza, quedaron rastros microscópicos. El tono era Crimson Desire, idéntico a la marca en la mejilla de Eleanor. El Dr. Blackwood testificó como experto sobre la absorción de veneno por contacto con la piel. Explicó cómo el lápiz labial podría actuar como vehículo de absorción. Confirmó que la cronología coincidía con la progresión metabólica de la aconitina. Raymond testificó sobre las peticiones de Eleanor para que le presentaran a personas específicas en la gala. Su planificación deliberada, su intención de reunirse públicamente con gente de su pasado. El testimonio de Julia Ashford resultó sumamente perjudicial. Describió los planes de Eleanor para escribir sus memorias, su decisión de recuperar su identidad y la ilusión de vivir finalmente abiertamente como Sarah Sterling. Victoria conocía todos esos detalles. Tenía acceso a los planes completos de Eleanor. Tenía motivos para impedir que la verdad saliera a la luz. La defensa argumentó basándose en pruebas circunstanciales. Afirmó que Victoria estaba siendo utilizada como chivo expiatorio por un crimen cometido por otra persona. Sugirió que Lord Richard Ashford seguía siendo el principal sospechoso, pero la coartada de Richard era irrefutable. Varios testigos lo situaron en el pabellón principal durante el período crucial. Jamás se acercó al rosal. Jamás se acercó a Leonor después de su llegada. El jurado deliberó durante 4 horas. Emitió un veredicto de culpabilidad por todos los cargos. Asesinato en primer grado. Intento de asesinato de Margaret Cordell. Victoria no mostró ninguna emoción al escuchar el veredicto. Su rostro permaneció impasible. La actriz interpretando su último papel. El juez la condenó a cadena perpetua. Deberá cumplir un mínimo de 25 años antes de poder optar a la libertad condicional. Mientras los agentes se la llevaban, la máscara de Victoria finalmente se resquebrajó. Miró hacia la galería. Encontró el rostro de Miss Marple entre la multitud. Articulé 2 palabras. Gracias. El detective anciano lo comprendió. Victoria quería que la atraparan. Había que detenerla. La culpa la consumía por dentro. El arresto le trajo alivio, a pesar de sus consecuencias. A veces, el castigo era el único camino hacia la redención. A las afueras del juzgado, los reporteros se agolparon. El inspector Craddock hizo una breve declaración. Elogió la excelente labor policial y la cooperación de la comunidad. Mencionó a Miss Marple únicamente como testigo útil. La anciana detective prefería el anonimato. Se escabulló mientras las cámaras enfocaban al inspector. Regresó a St. Mary Mead en el tren de la tarde. El pueblo había vuelto a la normalidad, oeste tan normal como podía ser cualquier lugar después de haber albergado tanta oscuridad. El matrimonio Blackwood terminó en un divorcio discreto. Catherine se quedó con la casa y la custodia de las hijas. Thomas se mudó a Cornualles y abrió un pequeño consultorio lejos de escándalos y recuerdos. Se separaron con cortesía. Ninguno se hacía ilusiones de reconciliación. Algunas heridas eran irreparables, solo podían reconocerse y aceptarse. Julia Ashford también se divorció de Richard. Recuperó su apellido de soltera. Utilizó la indemnización para crear una fundación para adolescentes en situación de crisis. La llamó Fondo Memorial Sarah Sterling. Richard perdió su título por una acción parlamentaria. Los crímenes históricos contra Sarah, sumados a la investigación del asesinato, hicieron insostenible su posición. Renunció discretamente y desapareció en el exilio europeo. Gerald Thornton pagó una importante indemnización a la familia Sterling. Victoria heredó como única familiar superviviente de Sarah. Desde la cárcel destinó el dinero a la fundación de Julia. Se negó a lucrarse con la muerte de su hermana. Margaret Cordell se recuperó por completo. Implementó medidas de seguridad en la biblioteca. Se volvió más cautelosa al aceptar regalos, pero continuó su discreta labor de preservar la historia del pueblo. Raymond fue ascendido. Lady Pemberton reconoció su discreción durante la investigación y lo nombró administrador de la finca. Abordó el cargo con una renovada confianza. La finca Meadowbrook acogió otra gala de primavera al año siguiente, más pequeña.
más íntima. Una recuperación deliberada del espacio tras la tragedia. La señorita Marple asistió de mala gana. Prefería su jardín a las reuniones sociales, pero Raymond insistió. Dijo que su presencia ayudaría a sanar a la comunidad. La velada fue encantadora, cálida sin ser sofocante. Las flores florecían donde antes se había derramado el champán. La música sonaba donde antes resonaban los gritos. La gente reía, bailaba, bebía champán sin miedo. La vida seguía, porque la vida siempre sigue. El anciano detective estaba de pie cerca del rosal, el mismo lugar donde Eleanor conoció a Julia, donde Victoria le dio su beso envenenado, donde la inocencia murió y nació la culpa. Catherine Blackwood se acercó. Se veía más sana, más delgada. La libertad tras un matrimonio fracasado le sentaba bien. Agradeció a la señorita Marple por haber descubierto la verdad, por demostrar que Thomas era un necio, no un asesino, por haberles dado a sus hijas un padre con defectos, pero no un monstruo. La anciana aceptó los agradecimientos con gratitud. Mencionó que la verdad al final siempre beneficia a todos, incluso cuando al principio causa dolor. Catherine aceptó. Estaba rehaciendo su vida. Salía con un hombre amable que tenía una librería. Iba despacio. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Sus hijas se estaban adaptando. La terapia ayudó. El tiempo ayudó aún más. Llevarían cicatrices, pero no serían definidas por ellas. A continuación, apareció Julia Ashford. Vestía de blanco en lugar de negro. Colores primaverales. Colores de un nuevo comienzo. Le contó a la señorita Marple sobre las primeras beneficiarias de la beca de la fundación, 3 chicas de entornos desfavorecidos. Se les brindaron oportunidades de educación y apoyo. El legado de Sarah se transformó de tragedia en esperanza. El anciano detective se mostró complacido. Preguntó si Julia había encontrado la paz tras la muerte de Eleanor. No era exactamente paz, sino comprensión. Eleanor sobrevivió a un trauma terrible solo para ser destruida por la persona que debía protegerla. La crueldad de aquello fue estremecedora. Pero Victoria era joven cuando Sarah desapareció. Apenas tenía 12 años. Pasó sus años de formación como la hermana olvidada, la que se quedó atrás. Ese trauma marcó todo lo que vino después. Julia no justificaba el asesinato, pero comprendía la retorcida lógica que lo sustentaba. Comprender no era perdonar, pero le permitía encontrar la paz. Miss Marple asintió. La naturaleza humana era infinitamente compleja. Las personas eran capaces de un bien tremendo y de una maldad espantosa, a menudo en una misma persona. Esa dualidad hacía la vida fascinante y peligrosa a la vez. Las 2 mujeres permanecieron juntas, observando a los invitados disfrutar de la celebración tras la reconstrucción, agradecidas por la justicia, lamentando lo perdido y aceptando lo que quedaba. El inspector Craddock encontró a la señorita Marple cerca de la medianoche. La fiesta estaba terminando. Los invitados se marchaban en grupos satisfechos. Le agradeció formalmente su ayuda. Admitió que, sin su intervención, habría arrestado a Richard Ashford, habría condenado a un inocente mientras el verdadero asesino quedaba en libertad. El detective anciano restó importancia al asunto. Dijo que tarde o temprano habría llegado a la verdad. Los buenos investigadores siempre lo hacían. Pero Craddock insistió. Sus percepciones sobre la naturaleza humana resultaron cruciales. Su capacidad para ver más allá de los sospechosos obvios y llegar a las motivaciones más profundas. Su paciencia para esperar a que surgieran patrones. Era la mejor detective con la que había trabajado jamás. Esperaba que su sabiduría pudiera beneficiar a casos futuros. Miss Marple sonrió con dulzura. Esperaba que no hubiera más casos. Una investigación de asesinato por visita era más que suficiente. Pero ella lo sabía mejor. La oscuridad existía por todas partes. La violencia acechaba bajo las apariencias civilizadas. Sus habilidades particulares volverían a ser necesarias. No porque ella quisiera que así fuera, sino porque el mal nunca descansa del todo, y alguien tenía que hacerle frente. La señorita Marple regresó a su cabaña en Stenmery Mead. Tras su larga ausencia, el jardín necesitaba cuidados. Las rosas requerían poda. Las malas hierbas habían invadido el huerto. Había que cortar el césped. Trabajaba despacio. Le dolían las articulaciones de tanto arrodillarse y agacharse, pero el trabajo físico le brindaba satisfacción. Crear orden a partir del caos. Fomentar el crecimiento a la vez que eliminaba la decadencia. Su cesta de labores estaba sobre el banco del jardín. El proyecto que había comenzado antes de la investigación seguía sin terminar. Un patrón complejo que requería concentración y destreza.
Se dejó llevar por un ritmo familiar. El clic de las agujas, el deslizamiento del hilo, el movimiento repetitivo era meditativo. El trabajo de detective y el tejido no eran tan diferentes. Ambos requerían paciencia, atención al detalle y la capacidad de ver cómo los hilos individuales se conectaban para formar patrones más grandes. Un solo error y todo el proyecto se deshizo. Un solo fallo y la investigación se desvió. Victoria Sterling cometió muchos errores. Su engaño fue elaborado pero defectuoso. Los celos no justifican un asesinato. El resentimiento vuelve a la gente descuidada. La actriz resentía la supervivencia de Eleanor. Resentía su fortaleza. Resentía la atención que suscitaría el regreso de Sarah. Victoria construyó su identidad sobre la base de ser la figura trágica, la hermana abandonada. Cuando Eleanor amenazó esa identidad, Victoria la destruyó en lugar de adaptarse. La naturaleza humana se reveló con mayor claridad bajo presión. Victoria podría haber elegido de otra manera. Podría haber celebrado la valentía de su hermana. Podría haber apoyado la publicación de sus memorias. Podría haber compartido el protagonismo en lugar de exigir la exclusividad del sufrimiento. Pero ella optó por el asesinato. Eligió el veneno, el engaño y, en última instancia, la autodestrucción. Miss Marple comprendía ese impulso. No porque lo aprobara, sino porque había observado a la humanidad durante 7 décadas. Había visto cómo la inseguridad se transformaba en crueldad, cómo el amor se convertía en posesión, cómo el miedo justificaba actos terribles. Eleanor Ashford sobrevivió a un trauma infantil. Reconstruyó su vida desde cero. Encontró el amor a pesar de las circunstancias. Amasó una fortuna gracias al matrimonio. Se preparó para recuperar su identidad. Lo hizo todo bien. Debería haber triunfado. En cambio, murió por el beso de su hermana. La traición suprema. Se suponía que la familia debía proteger, cuidar y brindar refugio seguro del mundo hostil. Cuando la familia se convirtió en una amenaza, ningún lugar permaneció seguro. La tragedia era antigua. Caín y Abel, Jacob y Esaú, hermanos y hermanas a lo largo de la historia destruyéndose unos a otros por celos, por herencias, por agravios imaginarios y verdaderos rencores. Miss Marple había observado este patrón en pueblos de toda Inglaterra. Gente amable que mataba cuando se la provocaba lo suficiente. Individuos comunes que albergaban una oscuridad extraordinaria. Stead Mary Mead no era diferente de ningún otro lugar. El mal también existía allí, disfrazado de jardines de rosas y salones de té, oculto tras conversaciones educadas y la asistencia a misa. Su papel era iluminar esa oscuridad, exponerla a la luz del sol, dejar que la justicia limpiara lo que la corrupción había manchado. Esta vez lo consiguió. Victoria fue encarcelada. Los inocentes fueron exonerados. La verdad prevaleció a pesar de los elaborados intentos por ocultarla. Pero el precio fue muy alto. Eleanor permaneció muerta. 2 matrimonios se derrumbaron. Una familia quedó destruida. Numerosas vidas cambiaron para siempre. La justicia no restituyó lo perdido. Solo impidió que se produjeran más pérdidas. La anciana detective terminó una hilera. Examinó su progreso. El patrón se estaba formando correctamente. Cada puntada en su lugar. El diseño cobraba forma según lo previsto. Pensó en los demás implicados en la tragedia. Thomas Blackwood cargaría con la culpa para siempre. Su infidelidad no mató a Eleanor, pero creó las circunstancias que hicieron posible el asesinato. Su debilidad contribuyó a la tragedia, aunque él no tuviera las manos manchadas. Catherine merecía algo mejor que una traición. Estaba reconstruyendo su vida, descubriendo una fuerza que desconocía poseer. Quizás el divorcio fue una bendición en lugar de una maldición. Julia Ashford transformó el dolor en propósito. La fundación ayudaría a niñas que se enfrentaran a situaciones como la de Sarah, previniendo futuras tragedias mediante la intervención temprana y el apoyo. El bien surge del mal. La esperanza nace de la desesperación. La capacidad humana de resiliencia nunca deja de asombrar. Richard Ashford afrontó las consecuencias de sus crímenes históricos. Obligó a Sarah a desaparecer. Creó las circunstancias que finalmente condujeron a su asesinato. Su exilio fue un castigo insuficiente, pero mejor que nada. Margaret Cordell sobrevivió al intento de envenenamiento. Desde entonces fue más cautelosa. Aprendió que la curiosidad tiene consecuencias, pero continuó su labor de preservar la historia. Algunas personas no se dejaban intimidar. Gerald Thornton saldó su deuda. El acuerdo no devolvería a la familia Sterling,
pero reconoció su responsabilidad en su destrucción. A veces el reconocimiento era la mejor justicia posible. La tarde primaveral se tornó oscura, acercándose al atardecer. Las sombras se alargaron sobre el jardín. Los pájaros entonaron sus últimas canciones antes de buscar refugio. Miss Marple dejó su labor de punto. Paseó por su jardín, inspeccionó cada planta, observó cuáles prosperaban y cuáles tenían dificultades. Una rosa trepadora necesitaba mejor soporte. Buscó hilo y ató con cuidado los tallos rebeldes al enrejado. Así le dio a la planta la estructura necesaria para crecer adecuadamente. Las personas eran como las plantas. Necesitaban apoyo, guía y las condiciones adecuadas para florecer. Sin ellas, crecían deformadas, desarrollaban espinas y se volvían peligrosas para sí mismas y para los demás. Victoria nunca recibió el apoyo que necesitaba. La desaparición de Sarah devastó a sus padres, quienes fueron incapaces de ayudar a su hija superviviente a superar el trauma. Creció abandonada, ignorada y, en el fondo, sola. Eso no justificaba el asesinato, pero explicaba el camino que condujo a él. Miss Marple creía en la redención. Creía que la gente podía cambiar, crecer y superar sus peores impulsos. Pero la redención requería un arrepentimiento genuino, una verdadera comprensión del daño causado, un compromiso con opciones diferentes. Tras su condena, Victoria murmuró un agradecimiento. Quizás estaba iniciando ese camino. 25 años de prisión le brindaron la oportunidad de reflexionar, de una verdadera transformación. O tal vez no. Algunas personas estaban demasiado rotas para recuperarse. El tiempo revelaría en qué categoría se encontraba Victoria. La anciana detective regresó a su banco. Recogió su labor de punto. Observó la puesta de sol entre los manzanos. La primavera siempre seguía al invierno. La vida persistía a pesar de la muerte. Los jardines florecían incluso en suelos manchados por la tragedia. Esta era la verdad fundamental. El patrón subyacente a todos los patrones. La oscuridad existía. El mal era real. Pero la luz persistía. El bien perduraba. Su papel era llenar ese vacío. Iluminar la oscuridad. Negarse a aceptar que el mal quedara impune o que la verdad permaneciera oculta. Era anciana, le quedaba poco tiempo, pero mientras viviera continuaría con esta labor. No porque fuera fácil, no porque trajera gloria, sino porque era necesario. Alguien tenía que plantarle cara a la oscuridad. Bien podría ser una anciana de mirada penetrante y agujas de tejer tintineando. Miss Marple sonrió para sí misma. Había terminado otra fila. El patrón estaba completo. El proyecto casi terminado. Mañana comenzaría algo nuevo, un diseño diferente, nuevos retos, pero esta noche descansaría, satisfecha con el trabajo realizado, agradecida por la justicia impartida, preparada para lo que viniera. Las estrellas surgieron en lo alto, constantes y eternas, testigos del drama humano, impasibles ante la tragedia o el triunfo. La anciana detective recogió sus pertenencias. Regresó a su cabaña, cerró la puerta con llave para protegerse de la noche. El mal regresaría, siempre lo hacía. Pero ella también lo haría, armada de paciencia y perspicacia, lista para desentrañar el próximo misterio intrincado. Por el momento, había té. Había silencio, había paz. La primavera había llegado a Stenner Mead. La muerte había recibido su merecido, la vida continuaría. Y la señorita Jane Marple estaría observando, siempre vigilando. El fin.